Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas esta tarde miércoles 3 de abril. Estamos en mitad de semana en el Ecuador, pero comenzando Objetivo Vizcaya con muchos temas y muchas ganas de compartir la tarde con todos ustedes, tanto en directo a través de Tele7 como también en Tele7 y en nuestra repetición sobre las 10, 10 y media de la noche. Como decimos, diferentes temas muy variaditos. Vamos a hablar de agenda cultural, la agenda de ZAP para este recién estrenado mes de abril. Vamos a tener también la posibilidad de conocer qué es esto de la improvisación. Muchas veces en la agenda cultural con nuestro queridísimo José María Herrero los viernes hablamos de Jamming on Tour, hablamos de ese show de improvisación que una vez al mes recala en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Pues hoy vamos a conocerles, a los protagonistas, a los actores que forman parte de esa compañía de improvisación y también a un miembro de la Escuela de Improvisación de Bilbao, para que nos cuente por qué se ha animado a esto de la improvisación, porque sirve también incluso para trasladarlo a nuestro día a día, para quitar el miedo a hablar en público, para mejorar las relaciones con los demás. Nos contarán también en un ratito qué es esto de la impro y nos harán, incluso les pediremos, así ellos no saben nada, pues a ver si les pillamos, les pediremos una demostración aquí en directo en Tele7. Tendremos también a María G. López, que nos presenta su segunda novela Por Caridad, también una historia muy diferente a Beatricia, su primera novela, que habla sobre los orfanatos, sobre los reformatorios y esos niños y niñas huérfanos en la época del franquismo, y que ella bien sabe de ello porque es una novela autobiográfica. Tendremos también la oportunidad de hablar con Asier García Real, nuestro mediador. Vamos a seguir hablando del tema educación, profesores, todo lo que conlleva en el sistema educativo y esos problemas, esos conflictos que se dan dentro de las aulas, pero que muchas veces se trasladan también fuera de ellas. Y tendremos también Acércate Teatro, Saloa Gómez, que nos va a contar, Dalias, ese estreno que va a tener lugar en la Cería este fin de semana, este próximo domingo, y nos contará también todos los detalles de esta obra que recoge algunos de los textos de ni más ni menos que García Lorca. Todo esto, ya ven que es potente, intenso y muy variadito, se lo iremos contando poquito a poquito, pero antes vamos a hablar también de literatura. En este caso, la Fundación Bilbao 700 ha editado el libro Esteban Urquiaga, La Guaseta, el nuevo Odiseo, de la colección Memoria de Bilbao, donde se recoge la vida y obra de este poeta de Munguía. La Guaseta, además de poeta y periodista, también desarrolló una importante labor traduciendo al euskera obras clásicas y vanguardistas europeas. También una faceta importante de La Guaseta fue su faceta política, ya que ocupó un lugar importante al ingresar en las filas del Partido Nacionalista Vasco, hasta, eso sí, su fusilamiento en 1937. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, presentó este libro en el Salón Árabe, como no, del Ayuntamiento de Bilbao, y escuchamos sus palabras. Este libro, nuevo libro de la colección Bilbogiak, Memoria de Bilbao, es una nueva mirada a la vida del poeta La Guaseta. Una colección entrañable que se suma a otras iniciativas que desde el Ayuntamiento de Bilbao intentamos impulsar para mantener viva la memoria de la cultura, de la literatura y de la poesía. Urquiaga, La Guaseta, da voz y sentido a un tiempo y a un espacio marcados por una profunda crisis social y económica y unas condiciones de dureza y de inestabilidad que yo creo que fueron desconocidas hasta esos momentos. La Guaseta estudia la modernidad europea y recrea las condiciones de una literatura que se abre a Europa
y a la modernidad literaria. De hecho, su biblioteca contenía lo mejor del simbolismo francés y del modernismo español, bases desde las que el poeta crea su acercamiento a un nuevo sentido de recreación de la modernidad en la literatura vasca. Este es el lauaxeta ocupado y preocupado por la vitalidad de la cultura vasca que descubrimos en la obra de Jon Cortázar. Su actividad vital no se limitó a la actividad literaria y lírica. Esteban Urquiaga, lauaxeta, es recordado por su columna diaria en el periódico Euskadi y también por la dirección de la página en euskera de tal publicación. Incansable militante del Partido Nacionalista Vasco, colaboró con quien sería el Lehendakari Aguirre en el proceso de propaganda para la que sería la primera edición del Estatuto Vasco, el de Estella, el de las gestoras, finalmente perdido. Los que le vieron en los mítines le recuerdan como un joven intensamente comprometido en la política en la que creía. Lo describen como un orador apasionado que creaba un aura especial en torno a sus discursos. Escritor reconocido y de amplia cultura, tradujo algunos poemas de Federico García Lorca y estuvo atento a las novedades literarias que se producían tanto en España como en Francia. Toda su trayectoria vital, cultural, intelectual se truncó con el estallido del golpe de 1936. Llamado por el ejército vasco, fue comandante de intendencia y tuvo una activa participación en la defensa de la legitimidad de las instituciones democráticas del País Vasco. Tras el bombardeo de la villa de Guernica, como recordaba Josune, acompañaba a un periodista francés cuando cayó preso junto al Árbol de las Libertades en abril de 1937. Condenado a muerte, en mayo fue fusilado frente a las tapias del cementerio de Santa Isabel, un 25 de junio de 1937. Tenía solo 31 años. Y con ese acto cruel cercenaron la voz de uno de los más prometedores poetas vascos, aquel que dijo alto y claro que quería la libertad como condición de vida, la libertad que los sublevados quisieron amordazar, la libertad de opinión, la libertad de creación, la libertad de todo un pueblo, diría yo. Termino cediendo la palabra al autor del libro, a Jon Cortázar, agradecido, muy agradecido por su intenso trabajo y el excelente resultado que nos ha devuelto un poco de lauaxeta a todos los que, como él, creemos en su lema Dana Mar Benjako Maite den Askatasunari. Hay que darlo todo por la libertad que se ama. Seguro que recuerdan un cuadro de Arteta, no va a ser Kirmen Uribe el único que hable del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que aparece Pichichi, según unos, y Belauste, según otros, hablando con su novia, su novia. A mí me gusta especialmente ese cuadro y me gusta también comparar ese título, el título de ese cuadro, con la poesía de Esteban Urquiaga Lauaxeta. El cuadro, que creo que dentro de poco quizás pueda verse, se titula Idilio en los campos de sport. Y en esa frase aparecen los dos mundos que quería unir el poeta vasco. Idilio, el mundo de la tranquilidad clásica, de la armonía, y si se quiere, de un cierto toque de estilo ya un poquito pasado, eso de idilio. Pero también sport, la nueva ciudad, la modernidad, brava y desasosiegada, la novedad llamando a la puerta, moderno y clásico, tradicional y contemporáneo, los dos mundos que quería unir el poeta. Roland Barthes, el maestro del estructuralismo, Roland Barthes, el vasco de Bayona, montó su obra Mitológicas afirmando que la cultura podía rastrearse en los pequeños detalles que aparecen en cualquier lugar. En su caso, en un combate de boxeo, en la moda, en la forma de caminar y de movernos. Y en ese libro dedicó todo su esfuerzo a leer esa cultura que aparecía en esos pequeños detalles.
He tenido muy presente esta afirmación, su magisterio, al escribir esta pequeña biografía del poeta, porque quería una obra que partiera de la lectura de los detalles, de su traje, que parece que fue el único que usaba el poeta, de sus fotos, de los grabados que utilizó en sus libros, de la construcción de su autoimagen, de sus firmas de enterado en el sumario de guerra, firmas que se van debilitando poco a poco en ese maléfico sumario. Me interesaban los detalles. Un escritor ha dicho que en los detalles se encuentra la verdad. Y me interesaban los detalles para leer en ellos las grandes certezas de este escritor. En este libro hay datos nuevos y fundamentalmente hay imágenes nuevas de textos, por ejemplo, que Laboseta no pudo publicar en vida. Faltan muchas cosas, nos queda mucho por investigar. Por ejemplo, ayer tuve la suerte de enterarme que el chofer que llevó a Laboseta a Guernica se apellidaba Enrique, bueno, eso ya lo sabía, pero que era, o que es, o que fue pariente de nuestro queridísimo alcalde Juan María Hurta. Bueno, pues hay detalles que van saliendo poco a poco y que vamos a ir uniendo. Hay un tema que al hilo de esta presentación me gustaría subrayar. Cuando una institución apoya e impulsa una biografía de un poeta, en este caso el de Esteban Urquiaga, está promocionando y llevando a cabo un proceso cultural que se llama la canonización de los santos culturales, de los símbolos culturales que definen a una sociedad, ofreciendo un marco simbólico donde será recordado ese poeta. Este proceso de creación de santos culturales tiene tres momentos: la vida de la persona a canonizar, la cultura, las actividades que la sociedad promocionadora lleva a cabo para recordar su legado, y el efecto, la pervivencia de los valores que el poeta ha ofrecido a la sociedad. No negaré que, en este caso, la desgraciada muerte del poeta, fusilado en junio del 37, funciona como un potente efecto simbólico en nuestra sociedad. Y esta es una de sus paradojas, que también intenté explicar en el libro. El poeta es recordado de manera más intensa por su vida que por su obra. Pero, puesto que fue un católico injustamente fusilado por otros de su mismo credo, creo que Laboseta ofrece en su diferencia ideológica con respecto a aquellos que le mataron su amor por la libertad. Y es ahí donde el poeta muestra las consecuencias que su postura puede llevar simbólicamente a nuestra sociedad. Laboseta dibujó un imaginario cultural y nacional en su obra y además escribió una obra poética que no es en absoluto desdeñable. A mí me toca hoy invitar a leer la poesía de Laboseta. Quiero repetir la frase del poeta bosnio Izet Saraslić, quien dijo: ¿quién cubre el turno de noche para impedir el secuestro del corazón del mundo? Nosotros, los poetas. Y Saraslić lo decía esto en el Sarajevo rodeado de muerte. Labosetak ere, gauza bera esan zezakeen tokatu zitzaion gerra basatiaren erdian. Nork jagundu gauaz munduko bihotza, guk poetok, Laboseta poetak. Eskerrik asko. El tiempo y sobre todo el silencio nos van alejando de los acontecimientos, personas e instituciones que nos han precedido. La memoria es para nosotras y para nosotros el lugar en el que redescubrimos partes significativas de nuestro patrimonio común. Es uno de los valores ciudadanos con el que vamos conformando nuestra identidad colectiva. La mayoría de nosotros conocemos a Esteban Urquiaga Laboseta por acontecimientos de impacto casi de titular. Fue hecho preso cuando volvía de acompañar a visitar a Guernica y lo que allí había sucedido a un periodista del Petit Girón. A los días fue fusilado, pero con ser esto tremendo, Laboseta era mucho más. Era un hombre cuyas aportaciones a la cultura vasca son más que notables. Jon Cortázar ha escrito una biografía que nos permite ir más allá en ese sentido, nos permite llegar a Laboseta poeta, al hombre obsesionado con innovar en la cultura y en la literatura vasca, al compañero preocupado por dar visibilidad a las mujeres,
A través de él sabremos algo más del intelectual a quien interesaba la relación y el contraste de ideas con otros lugares y otras ideas y otras culturas. Agradezco a Jon su trabajo por acercarnos a este Lauaxeta, a este nuevo odiseo, como él le llama. Les invito a que descubran qué y por qué. 10 años ya. Manu. Continuamos en Tele7 y como todos los meses, pues tenemos la agenda de ZAP La Acería con este mes de abril intenso, movidito y como siempre con muchas propuestas. Damos la bienvenida a Tania Díez. Tania, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Buenas tardes, Susana. Nos han pillado hablando de nuestras cosas. Ya te... Sí, menos mal, espero que nos haya escuchado Por lo menos todo lo que estábamos contando. Nos estábamos riendo, era algo divertido, ¿no? Sí, era algo bueno además, pero bueno, que queda así, como en el ámbito íntimo y personal. Tania, bien acompañada, ya tenía muchas ganas de conocerle. Manu Gómez Álvarez, él es presidente de la Asociación Acería y fundador de Acería. Buenas tardes, Manu. El gran Manu, Arratsaldeon, sí, bienvenido. Bueno, cabeza menos, pero bueno, ahí estamos. Que por cierto, vamos a hablar de, una charla importante y también recorriendo un poquito esos más de 20 años de Acería y contando cómo surge todo esto, que Manu nos vas a explicar, porque parece que aquí, hablamos de agenda, parece que siempre, pero es que sí, más de 20 años, es como que siempre habéis estado ahí, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, y también es importante darlo a conocer, esa mirada al pasado y por supuesto mirando al futuro, pero sin adelantar acontecimientos, Tania, porque hay una agenda que madre mía, es que no vamos a dar abasto. O sea, por antigüedad aquí en Objetivo Vizcaya empiezo yo, ¿verdad? Venga, claro. Sí. Vale. Sí, porque además Tania además cuenta todo y no se le olvida nada, oye. Clavado. Es una cosa... Y por si acaso me traigo la agenda. Yo digo, a ver si algún día la ayudo con la chuleta. Bueno, yo realmente me entero de lo que hay en la acería en ZAP a través de Tania en el programa, o sea que imagínate. ¿Has visto? Esto... Aprovecho para ponerme al Bueno, día. que tenemos mucho, no nos liamos. Luego... ¿Ves? Además, eso es. Ella dice, oye, venga, a callar sus... Que yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a hablar de la agenda, que ya tenemos jaleo este fin de semana. Este fin de semana tenemos mucho jaleo, porque ya solo el viernes 5 tenemos 3 actividades. Quiero decir, puedes venir a las 3. Incluso, o puedes elegir solo una de ellas. La primera es la que luego Manu hablará, que es esa charla, un poco con motivo del Día del Teatro que fue la semana pasada, pero bueno, queremos empezar a hacer unas charlas en la tienda en las que se hable, de temáticas que nos impliquen a la gente que estamos ahí en ZAP, en Acería. En este caso se va a hablar del teatro porque el teatro fue la causa de que naciese Acería hace 22 años. Que luego voy a explicar porque mucha gente implicada y creo que además todavía se está comentando y ya han pasado 22 años. Ahí está, porque además va a haber una programación especial por ese más de 20 años y además por la despedida de la sala, pero bueno, eso luego nos lo cuenta Manu un poquito. Ese mismo día, el día 5, los viernes Unplugged, que además del día 5 también serán el 26. En este caso son 4 conciertos este domingo, es de 8 a 11 de la noche en Garavia. La entrada es libre, son conciertos en pequeño formato, recordamos, para gente que quiere romper un poco la barrera del pánico escénico, estar cerca de su público y lo dicho, entrada libre en Garavia de 8 a 11. Y a las 9:30 tenemos jazz en Acería, con lo cual, puedes disfrutar un poquito los viernes Unplugged y luego irte al jazz. 9:30 con Sau, viene con Irati Bilbao, que ya había tocado con ella en anteriores ocasiones, pero también con Nerea Quincoces a la percusión, con lo cual es una propuesta bastante interesante. Hay algunos vídeos de algunos temas que están ya preparando que recomiendo ver para que no todo el jazz es ese jazz que mucha gente puede pensar que puede ser aburrido, todo lo contrario, están preparando un repertorio bastante movidito. Eso solo el viernes. El sábado, Mimenco. Mimenco es una apuesta, un espectáculo que mezcla flamenco y mimo. Que tenemos vídeo, ahí estamos viendo la agenda y ahora... Sí, os lo mandaba porque es muy visual, o sea, realmente es una mezcla del arte flamenco. Ella es artista de mimo, él es coreógrafo y entre los dos van contando
una historia de amor, toda su evolución desde la ilusión hasta la fase final del mismo, pero como veis mezclando ritmos flamencos con movimientos característicos del mimo. Entonces desde luego es una oportunidad única. Yo personalmente no lo había visto antes, yo ya he comprado mi entrada online y bueno, es solo un día, solo el sábado a las 9 de la noche en Acería. Oportunidad única, Tania, como comentas, que no hay que perderse, porque a saber cuándo volvemos a ver un porque espectáculo no son del País Claro. Vasco, entonces bueno, esta gente pues hace un esfuerzo a la hora de subir hasta aquí, con lo cual es buena opción para pasar una tarde-noche del domingo y del sábado, perdón, diferente, y desde luego disfrutar de esta puesta escénica que bueno, como veis, pues va a ser muy bonita, muy visual y como digo, sorprendente. Y luego ya el domingo 7, aparte de las actividades que tenemos todos los domingos por la mañana, el mercado, el taller de Artec, bueno, el mercado que además durante todo el mes de abril va a contar con una DJ session de... Verás, no lo voy a decir porque me has pillado. Se me ha olvidado el nombre de nuestro DJ, no lo tienes en los papeles. Ah, no vale. pasa nada, me acordaré según Bueno, siga pues hablando. música. Pero del además, DJ. todos los días a la 1 hay un concierto, también en abierto, Guay. entrada libre, con lo cual invito a todo el mundo a acercarse al barrio los domingos por la mañana. Están los talleres de Artec también, de 12 a 2, entrada libre. Tú Dando tienes una que nueva llevar- oportunidad a nuestra ropa Eso es. y customizando, ¿no?, Tú nuestras llevas prendas. tu prenda, tu bota, tu bolso, lo que quieras reactivar o renovar, y ella te enseña técnicas para cómo hacerlo con pintura. Y luego ya por la tarde tenemos las suquedadas a las 5, de 5 a 7 como siempre en Garabia, y el estreno de Dalias. Es una obra de teatro basada en textos de Lorca. Como digo, se estrena el día 7, pero repetirán el fin de semana del 26 y 27, con lo cual si te quedas sin entradas para este domingo, porque se está moviendo bastante, tendrás esa segunda oportunidad después de Semana Santa. Vamos a tener luego a Saloa, ¿eh? ¿Ah, sí? Saloa Gómez va a estar. ¿Lo van a contar? Sí, bueno, sí, pues sí, entonces sí, no sí, cuento sí. más, que siempre lo cuentan ellos mejor de primera mano. Va a estar Entonces, aquí, para o sea que, y animando también para el tema de las entradas, ¿no? Eso Que es. no se, Que no se espere a taquilla por si acaso. retrasen, porque bueno, pues se está habiendo buena venta. Además me lo comentaban también ellos mismos por WhatsApp, de que oye, va muy bien la venta, o sea que nadie se despiste. Pues perfecto, mira, si te lo van a contar ellos, entonces yo sigo para adelante, que todavía nos queda mucho. Nos vamos ya al siguiente fin de semana. Tenemos el viernes Salir con Arte. En este caso se va a pintar La Noche Estrellada de Van Gogh. Digo qué cuadro se va a pintar porque muchas veces el cuadro que se pinta motiva a la gente a ir, ¿no? Pues porque siempre te ha gustado ese cuadro, porque conoces a alguien que le gusta Van Gogh y quieres hacerle un regalo especial, pues en Salir con Arte. Y además el viernes 12 tenemos la 8ª edición de La Ciudad sí es para mí. La Ciudad sí es para mí es una breve muestra que hacemos de un solo día de una selección de películas que se presentan a Cinebi, lo hacemos en colaboración con Cinebi, y todas tienen una temática común, que es el uso del espacio público, el uso de la ciudad. Entonces se hace una selección de, en este caso, si no me confundo, son 4 películas, 4 cortos, que además, mientras se están proyectando, va a haber una pantalla anexa en la que se va sumando información a lo que se está viendo en la pantalla principal del cortometraje. La entrada es libre. Comenzará a las 7:30 y después del visionado de las películas pues se abrirá un debate, un coloquio pues sobre lo que se ha visto, y todo también porque en este caso la selección la hemos hecho basada un poco en una temática propia, bueno, en algo que queríamos resaltar nosotros, que es el eco de la memoria, ¿no? Como el propio espacio o el uso de ese espacio hace efecto y genera esa memoria, también un poco basados en, perdón que le he dado el micro, en nuestro proyecto de memoria urbana, ¿no? En todo ese registro del proceso de transformación que estamos haciendo en el caso de Ribera de Usto y Torrozabel. Eso es el viernes 12, ¿vale? Entrada libre. Y el sábado 13, Eki Ocaña y Urko Ocaña. Son 2 músicos, flauta travesera y guitarra flamenca, y van a hacer un concierto fusión de mezcla de flamenco y jazz. Es también bastante interesante, la flauta llega a tomar un protagonismo que llega a parecer la voz de un cantador flamenco, y es también una oportunidad única. Suben a Bilbao solo el sábado 13, entonces en Acería tendrá lugar. El 14, la visita que hacemos, que ya os he comentado, a ZAP, el Mientras Tanto de un Barrio. Está bastante llena también la lista, con lo cual recomiendo apuntarse si Cuanto estás antes, interesado, ¿no? porque solo nos queda esta y la de mayo. Y luego ya veremos si seguimos en verano, porque nos pilla ahí justo con el traslado, o retomaremos en septiembre, ¿vale? Entonces, quien esté muy interesado, que tenga en cuenta que nos queda el 14 de abril y mayo. Sí, pero son grupos limitados, ¿no? También Eso es. Sí, más que nada por proyección de la voz, no puedes abarcar a hablar a mucha gente.
Luego ese mismo día está La Pasión, que también Manu ahora nos habla, y yo pego un salto, cuento lo último y ya le doy paso a él. El último fin de semana, Semana Santa, paramos, pero sí que están las colonias infantiles de Beitubá. Hay unas colonias que es Euskochef, como su propio nombre indica, ¿no? Se les va a enseñar a los niños distintas recetas, distintas conceptos de nutrición. Están orientadas a 2 grupos de edades, de 9 a 12 años o de 12 a 17, a los no tan niños, y luego hay otras para los más chiquititos que son flora y fauna, que son de 4 a 9 años. Ay. Entonces esas colonias, tanto la Semana Santa como la Semana de Pascua, puedes coger solo 3 días, 4 o 7 toda la semana. Entonces bueno, eso en la página web vienen todas las tarifas, porque claro, depende de lo que cojas, servicio de recogida previa o no, de comida, pues bueno, ahí se puede ver en la página web, en la de Beitubá o en la de ZAP. Y luego ya por último también quería reseñar que el Lindy Hop de este mes, que lo pasamos porque justo caía en Semana Santa, lo pasamos al último fin de semana y además hacemos un especial con concierto en directo de Cherry Swing. Entonces, bueno, no es lo mismo bailar con la música enlatada que hacerlo con el grupo en directo, que te anima mucho más a bailar. Se encarece un poquito la entrada, pero son 8 euros. 8 euros con una clase de 1 hora más 1 hora y pico de concierto. Pues bueno, yo creo que merece muy mucho la pena. Bueno, tenemos buen plan, ¿eh? Tenemos un montón de planes. Tenemos un montón de planes para este mes de abril, que tenemos ahí esos días de Semana Santa, pero que vamos a aprovechar al máximo todo lo que nos proponen desde ZAP, desde la acería, y también con Manu, ese recorrido por lo que, bueno, pues es el origen, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la agenda, hablamos del presente, incluso vamos a hablar del futuro, pero también tenemos que saber de dónde viene todo esto, Manu, porque sale del teatro, ¿no? Ahí en esta charla del próximo, este viernes, mismamente 5 de abril, vas a contar un poquito, explicar cómo nace, ¿no? Parece que siempre habéis estado ahí y casi es verdad, ¿no? Porque lleváis un montón de tiempo. Bueno, pues la verdad es que, bueno, hola, buenas tardes. Tania, me ha encantado. ¿Has memorizado todo? Y me he enterado un poquito de lo que ocurre. Además lo explica muy bien y le pone muy pasión. Bien. Yo me he abducido. Está bien, no sé si podré ir a todo, pero a casi todo creo que voy a poder ir. Entonces el tema está en que yo creo que surge todo como casi surge todo en la vida, ¿no? De la niñez, porque la niñez de alguna manera nos marca y aunque vamos caminando a lo largo de la vida, sí es verdad que, como dicen, creo que es un proverbio chino, dame al niño, a la niña hasta los 6 años y te devolveré a la mujer o al hombre, ¿no? Y es verdad que el teatro estaba en mí siempre, no sé si, no sé, de crío quería ser payaso, imagínate, o torero, no sé, lo tenía así como complicado. Al final no sé si soy una especie de bombero torero, pero va por ahí una cosa. Entonces, al final, claro, te pones a caminar, terminas tus estudios, pero el teatro está ahí, ¿no? Entonces, bueno, no tienes la posibilidad de salir a Madrid, como mucha gente, te quedas en Bilbao, y el sueño que tenías de crío, de joven, de hacer teatro, pues surge una escuela de teatro, que es la desaparecida Juana Anchieta, y entonces me metí en cuanto pude yo entré ahí, tuve la suerte de conectar, de ser una promoción muy, no digo que las demás no lo fuesen, obviamente, pero la promoción mía fue muy interesante. Está Alex Gerediaga, un montón de Iker Negocoechea, un montón de gente que coincidimos y que la mayoría casi están en activo, ¿sabes? Leire, Ucha, un montón de gente. Entonces, al final, bueno, fuimos ahí construyendo entre todos una especie de ilusión, cada uno luego ha seguido su camino, pero realmente de ahí, cuando terminó, que esto también yo aprovecho para decir a aquellos que nos estén escuchando, que el nacimiento de la acería fue un poco provocado, no sé si desde la ansiedad o desde la nostalgia, pero se acaba la carrera, como pasa a cualquier estudiante de universidad, se acaba y te quedas así como... Claro, y ese techo, esas instalaciones que te generan o posibilitan que se genere una energía, generalmente siempre en torno a alguna cerveza, en el Ambigú, en el bar de al lado. Claro, cuando ya pierdes ese techo y ese suelo es como, hostia, ¿dónde vamos, no? Entonces tuve como la idea de trasladar esa energía a un techo y a un suelo diferente. Era un poco esa idea de decir, hostia, esto se acaba, pero hay tanta gente que no todos se van a Madrid ni a Barcelona, y quedaba bastante gente. Entonces pensamos que podíamos hacer como una especie de continuidad, no sé si de la escuela de teatro o del Ambigú, pero realmente vimos un espacio
después de la Pasión, esto ocurrió después de la Pasión, porque la Pasión ocurre cuando estamos todavía en la escuela. La Pasión, que La se va a Pasión que se proyectar va a el proyectar. 14 de abril, Manu, Eso es. que decimos, hay un antes y un después, Claro. ¿no? Ahí es el origen, y ¿cuántos? Más de El 100 origen personas realmente, estuvisteis, claro, ¿no? viene la acería viene de ahí, pero el primero, por así decirlo, me parece que estamos hablando de la Génesis, ¿verdad? De la Biblia, pero es verdad que hay una Génesis, que es la propia Pasión. Después de la Pasión es donde surge la idea de hacer este espacio. ¿Por qué? Porque habíamos compartido el espacio de ensayo de lo que era Carraca, que estaba en Muelle 3, bueno, en lo que es toda la parte esa de Muelle Marzana y tal, ¿no? Entonces, y ahí estuvimos como 3 meses y fue la primera vez que tuvimos como una sensación, aunque era alquilado y tal, pero de sensación de grupo cuando empezamos a hacer esto. Y yo creo que entre eso, la experiencia de la Pasión, el que se acababa la escuela como os he contado, todo eso fue lo que dio lugar a buscar un espacio donde seguir teniendo esa energía. Es verdad que, y te hablo ahora de la Pasión, nosotros estábamos en lo que es Juan Ancheta y dentro del 13º ciclo, creo que fue, primero fue el segundo, pero el 13º ciclo de música sacra que llevaba creo que una asociación coral, que date cuenta, Juana en Bilbao, Guruche Beitia, que era compañera nuestra también, que no me salía antes, perdón, Guruche, pero estábamos ahí y creo que estaba en la coral y ellos organizaban el ciclo de música sacra de Bilbao, por lo menos hasta la 14 o la 15 edición, yo creo que luego lo cogió Diputación Foral de Vizcaya. Entonces me propusieron, porque Guruche era miembro de tal, oye, tú que eres muy, vamos a llamar payaso, todos somos, ¿no? Pero yo igual era un poco más el más movido, o no sé, o el más cara dura. El caso es que, oye, ¿podrías hacer algo para el ciclo de música sacra? Era, pero hacer que si es música y tal. No, escénico. Y yo decía, el portal de Belén, no sé, es que no sé qué vamos Así a hacer. que me viene a la mente, ¿no? Entonces hicimos una primera intervención y con el apoyo de ellos y la confianza empecé a visualizar qué se podía hacer dentro de un ciclo de música sacra. E hicimos 3 espectáculos muy ambiciosos, pero hicimos los 3. Y un cuarto que no hicimos, que quería hacer un musical del Apocalipsis. Pero salió una cosa muy, muy, muy coqueta y que le tengo mucho cariño, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, contados por alumnas de las escuelas de danza de Vizcaya. Fue precioso, increíble lo que hicieron, las profesoras, las alumnas, me imagino que las madres y los padres también, todos implicados, un Esto montón. es importante que hablamos de 1997. 1997. Estamos... El sitio donde se hizo todo fue en Bilbo Rock, que estaba en obras todavía cuando estábamos aquí, pero y esto va a estar, pues prácticamente, excepto un espectáculo que se hizo a la mañana de teatro infantil, pues prácticamente con la Pasión inauguramos lo que es Bilbo Rock, ¿no? Entonces lo hicimos ahí y está ese espectáculo del Pentateuco. Cerramos esa intervención escénica de lo que era el ciclo de música sacra con el Cantar de los Cantares y el libro de Proverbios, con 3 músicas, judía, árabe y cristiana, mezclado, leyendo los Proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés y tal, con Guruche Beitia y Felipe Loza, un profesor mío de la escuela de teatro, con aquello, y quedó aquello como muy, muy, muy mágico, mucho incienso, mucho olor, mucha sensualidad, y mezclando las 3 religiones o los 3 espíritus ahí. Y bueno, luego teníamos a 2 grandes artistas como ellos, entonces aquello fue una despedida. El meollo de la cuestión fue la Pasión, y la Pasión estuvimos, para que te hagas una idea, estuvimos como 4 guionistas. O sea, Alex Guerrero, que acaba de estrenar en El Arriaga, estuvo Luis Castillo, Kepa Cubero, estuvimos 3 o 4, ya no me acuerdo de algunos nombres, un par también de compañeras, y imagínate, 4 personas documentándonos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Tema. Ahí es nada. Y ahí estábamos con varias Biblias, con algún escrito apócrifo y tal, y estábamos creando, y yo quería crear como una versión de lo que era moderna, de lo que podía ser una Pasión, ¿no? Entonces se me ocurrió que tendría como el teatro, ya que vamos a hablar del teatro, quería empezar con una mentira, con una trampa, algo absolutamente que en el teatro es fundamental, esa farsa, que era un coloquio donde se iba a presentar la obra de teatro que venía a ver el público. Lo que pasa es que ese coloquio ya era la obra de teatro. Lo único que pedía para dar credibilidad a esto era un presentador que tuviese en ese momento un poco caché y un coche de Euskal Telebista que cuando aquello, porque os hagáis esa idea,
Yo decía, el coche del pajarito. O sea, no habían ni cambiado el logo. Era, yo tengo un coche y tengo, por ejemplo, a Chechu Ugalde, que en paz descanse, y yo creo que la gente, vamos, cuando empieza a decir, bueno, dentro de media hora va a haber una obra de teatro y tal, no sé qué, lo presentó arriba, los que organizaban el ciclo, y les gustó a ETV. Hasta tal punto que tuve que cambiar el guión bastante porque me decía el director de producción o el director de lo que era el programa, la grabación, que eso era teatro, que no era televisión. Y digo, claro, hemos escrito teatro. Ya, pero la televisión es otra historia. Vino la unidad móvil número 1 con 6 cámaras, aquello fue para tremendo, grabar todo para grabar eso. todo que está grabado en ETV. Y además se emitió durante 5 años. Se emitió durante 5 años. Seguidos en Semana Santa, en la Sí, en programación Semana de Santa. Semana Santa. Y que ahora se va a recuperar esa proyección, ¿no? En la acería, sí. Que la hacemos- hemos en la acería así que 14. anuncio, no me acuerdo, fueron 100 y pico personas, una energía tremenda, o sea... De baja algunos tuvisteis que estar, Yo ¿no? estuve 2 meses de baja, terminé muerto. Exhaustos, ¿no? No, tremendo el esfuerzo, fue una verdadera pasión, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, mi ayudante de dirección, mi primera ayudante de dirección, Lola Marcaida, también actriz y tiene Sí. su carrera. Pues la verdad que gracias a ella pude sacar esto porque no entendía nada, pero confiaba bastante, ¿no? Y yo también en ella. Entonces hicimos un gran equipo y me decía, pero es que me estás dando como por separatas el guión, ¿no? Yo no tenía el guión, se iba a estrenar y no tenía el guión escrito. Y yo le decía, bueno, de momento tengo una escena. Oye, y ella estaba en el local de ensayo y yo estaba en un piso escribiendo. Y no vi a ningún actor hasta 2 días antes. Solamente escribía y tal. Y le decía a Lola, va por aquí. Y me dicen los actores que no entienden nada, que por qué hacen este movimiento. Y yo decía, vamos a trabajar como en el cine. Trabajamos por separatas, cada uno que ensaye y tal, y en 2 días juntamos a todos, ¡pum! Y magia. ¿Pero qué dices? Que esto es teatro. Y trabajamos así. Hubo momentos de crisis, hubo momentos de tirar la toalla, no entiendo nada. Mira, hasta tal punto que cuando llegamos el sábado y domingo, no sé si se estrenó un lunes, yo tuve 2 días de ensayo. Cuando llegamos allí junté a todos y empezamos a tirar para adelante, aquello fue un desastre, pero un desastre. No te puedes Te imaginar. querían matar, No tenía ¿no? sentido. Bueno, yo me quería matar, me quería suicidar. morir. Era como, bueno, que me traigan la cruz, por favor, que yo hago Me mi vía crucifico yo crucis. mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, se acabó, no hay guión. No hay guión, lo rompí yo delante de todos, hice subir a casi 60 personas, crash, se lo tiré. Y dije, nada, esto es imposible. Un momento durísimo, ¿eh? Y uno de los Jesús, porque planteé la obra con la triada. Cuerpo, mente, tal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces hice con 3 Jesús. El Jesús Cuerpo, el Jesús Espíritu Santo y el Jesús Verbo. Entonces el Jesús Verbo me dijo, está muy bien, pero yo tengo mucho guión y tengo muchas entradas, no puedes hacer eso, mano. Entonces cogí todos los cachos otra vez del suelo y dije, bueno, vamos a ver, yo creo que es fácil el guión. Quiero decir, la historia de Jesús, yo creo que la conocemos todos, ¿no? A poco que pongamos un poco del texto y un poco de tal, aquello fue un momento tremendo, vivimos un momento. Date cuenta que también había una farsa, porque en ese coloquio que empezaba Chechu Ugalde presentando a un sacerdote que había estado en Jerusalén y tal, y a un escritor, filósofo, catedrático en la Universidad de Reno, que presentaba un libro en esa época, mira, ahora con lo de los lazos amarillos y tal, en aquella época, si os acordáis, era como la guerra de los lazos. Había un lazo azul que reivindicaba una cosa, un lazo verde que reivindicaba otra cosa, y de hecho yo escribo en el texto, ¿qué más da el lazo que llevemos si lo que se trata es de liberarnos y salvar y no sé cuánto? Entonces, cuando planteamos esto, el catedrático venía a presentar el libro, entonces Chechu decía, bueno, viene a presentar un libro, su segundo libro que ha escrito, que por cierto tiene un título y tal, que es La pacificación de Euskal Herria en 3 días. Y era como... El propio cura decía, por Dios, era como ya estaban los antagónicos ahí peleando. Entonces el planteamiento era ese y claro, cuando Jesús se dirige a las autoridades, yo necesito que en el palco, que estaba el difunto, que en paz descanse, Azcuna, diputado general, bueno, pues obviamente todo. Entonces le hice decir a Jesús que de alguna manera echase en cara a los hipócritas de aquella época, pero que teníamos un poco de decir, ¿qué más da el lazo que llevemos cuando tal? No sé qué, ya no me acuerdo del texto, pero era como bastante cañero y tienes que mirar al palco y tienes que hablar a las autoridades en este tono, respetuoso, pero... Sí, pero... Entonces el Jesús Verbo decía, Jesús Cuerpo era como, ¡guau! ¡Qué marrón, Manu! ¡Qué marrón, qué marrón, encima, marrón! Majo. Entonces el Jesús Verbo está ahí, en el principio, y ahí se produce un antagónico y tal, cuando dicen, bueno, pues el tercer testamento. Planteaba, el tercer testamento es el conocimiento.
Es, como decía Jesús, en el conocimiento y no en la fe está la salvación, de escritos apócrifos. Entonces el cura decía, ¿qué me estás contando? Y tal, ¿qué me dices que el próximo Nos vas Jesús? a contar toda la obra, ¿qué van a venir a ver el día 14? Bueno, el caso es que, imagínate en ese momento, hay una detención, porque claro, aquello tal, hay publicidad y aquí me quedo. En la propia obra, cuando está ya terminando todo el coloquio, que es la parte más del verbo, aparece la primera Biblia en CD-ROM. Presentamos esa publicidad y entonces el presentador del coloquio dice, bueno, no está muy al uso, sé que hay publicidad en la tele, nunca ha habido en el teatro, es la primera vez que, si me pueden disculpar, 10 minutos vamos a vender, bueno, pues que hay que financiar. Entonces lo que hace parte del público, esto es una vergüenza, empiezan pues como cuando los... Y arranca realmente la historia en la expulsión de los mercaderes del templo, que Jesús... hace, ¿no? Que el Papa el otro día, por cierto, en una entrevista, cuando le dice, pero Jesús expulsó a los mercaderes, le dice, pero no por vender, sino por hipócritas. Entonces esto es una cosa que a mí me engancha mucho el otro día viendo, y estamos como en un momento muy que falta nada para la Semana Santa, y es una fecha muy especial porque viví, y cuento esta anécdota, estábamos escribiendo la parte más productiva de todos los días que tuvimos. Yo empecé a hablar y tenía como a mi colega escribiendo, tenía pulsaciones muy rápidas, y entonces yo iba hablando y él iba escribiendo, y me fui arriba, y Jesús, no me acuerdo si Jesús o Dios soy yo. Terminé así y se fue la luz de la casa. Oh. Tremendo, esto es como os lo cuento. Estamos en la casa de un familiar, de uno de los colaboradores, que no conocía muy bien dónde estaban los plomos, y era como, yo no paso, joder, hermano, Dios, córtate un poco, que yo no voy, que espera, que tal, todo apagado, ya dimos la luz, y encendió el ordenador, 1997, Windows, no sé, Submundo, y no se guardó nada de lo que habíamos escrito todo el día. Bueno, fue como, ¡oh no, por Dios! Pues así empezó Acería. Y así empezó. Así empezó Casi Acería. Ojo, porque claro, si se han quedado con ganas de más, que seguro que sí, tienen la oportunidad de descubrir, pasan Manu, un montón de cosas. Tanto la charla del día 5 de abril como esa proyección de la pasión, que nos has contado un poquito, el día 14. Que por cierto, que no sé si lo hemos comentado. Es la primera vez que lo vamos a proyectar en 20 años. Sí, bueno, sí. Nunca lo iba a decir, la hemos calidad del vídeo es del 97. Es del 97. Claro. Nunca lo hemos bonito, ¿no? proyectado. Así, claro, recordar, ¿no? De esos años, Recordarnos, 90 más y, jóvenes. los 90, sí. Fíjate, que tenemos... Sí, yo fue... tenía 17 añitos. Yo por ahí también. La verdad es que muy apasionada, porque había que resolver cómo, no lo voy a contar, la resurrección, cómo la resolvimos en la obra de teatro, ¿no? Eso es Que lo vamos a ver, claro. Pero no lo voy a la contar. entrada es libre, con lo Eso- cual la proyección será a las 8:20, 20:20, y eso, entrada libre, se verá la proyección de aproximadamente pues, una hora, y coloquio después y- un coloquio, pues contaremos también con algunos de los personajes que forman Por cierto, parte vamos a del generar elenco. un evento en Facebook, me imagino, dentro de nada, porque cuando me dice Tania, oye, ¿y a quién llamamos? Yo es que, excepto los más íntimos, de 100 personas, yo no me acuerdo. Sí, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de Que vivirlo tuvieron- en vivo, nos gustaría Y de retomar trabajar, el porque contacto hubo un con montón de ellos. actores y tal. Entonces yo no me acuerdo, no tengo... No sé si había teléfonos había WhatsApp. móviles cuando No, aquello claro, tampoco. no se cogía. Oye, pues sí, se pueden haremos poner en aquellos que han contacto, ¿no? participado en la pasión Claro. y tal, por favor. Sí, que nos de escriban hecho, o vamos que a nos llamen. regalar una copia a todos los que participaron. Vamos Qué a hacer bonito. una copia, hemos digitalizado, y vamos a regalar una copia a todos aquellos que hayáis estado, que os quiero un montón, pero bueno. lo siento, pero no recuerdo. ¿no? Es que Luego- son muchos nombres, Manu. son muchos Y nombres. eso, no había WhatsApp, no estaba el Facebook y demás. Sí, pero fue tremendo, Todo sí. era por libreta y en papeles y demás. Y bueno, Pero mira pues, qué pasión se vivió, que hasta el programa de mano que se editó, que imagínate toda la gente que podía estar allí puesto, ¿no? Pues ¿sabes qué pasó cuando terminamos la obra? Bueno, todo el mundo llorando, todo el mundo como, por favor, tal, no sé qué. Y de repente veo a Lola Margalla, un besito desde aquí, y la veo que estaba en una esquina llorando, y digo, yo pensaba que era parte de la emoción de la obra. Y era la única persona que no venía en el programa de mano. ahí va. Ya, increíble, ¿verdad? Con Bueno. todo se había dejado el alma. Pero sí es verdad que se comprometió la asociación y editamos como 100 programas con su nombre y tal, y volvimos a darlos. Pero imagínate hasta qué punto
se vivió la pasión, ¿no? Con que hasta eso, ¿no? Esa anécdota. Es tremenda. Pues que le mandamos un besito a Lola, que la conocemos, la queremos muchísimo. Y Manu, que nadie se pierda esta oportunidad por favor, única es una... de disfrutar de la pasión, de ese origen de la Y ahí acería. surgió la acería porque pedían una asociación para hacer el contrato con ETV. Entonces hice una asociación. Oye, pues mira. Y le puse la H porque era un espacio donde a mí me gustaría que se hiciese, porque yo tenía cierta edad cuando empecé, 33 años, y mis compañeros 19, 20. Y cada vez que quedábamos un sábado para hacer un corto o hacer algo, casi siempre estaba yo, lo siento, pero es así. Luego ya iban llegando, ¿no? Entonces era como, yo quiero hacer un sitio donde se haga, no donde se hable, porque las ideas con estimulantes es maravilloso. Luego hay que ponerse. Entonces pensé un poco inspirado en la fundición de toda la vida, que era un referente para mí, y lo sigue siendo, pues puse la acería, ¿no? Entonces con la H del verbo hacer, era como un juego. Y luego también en la Ribera porque pensé que luego el tiempo nos ha dado Dudas y razón. preguntas este viernes Vale. en que nos vamos a comer Sí, el porque objetivo me dio- Vizcaya sí, me dio, sí. del miércoles. Bueno, pero bien, que no se Le pierdan. tengo que cortar, Por ¿eh? favor. Da porque- para un especial, Manu. No, por es que favor. son muchos años, son muchos años. Tienes que venir más veces. Y sobre todo, lo muy importante, y aprovecho que ahora no sé si vendré, que la acería y la pasión, pero sobre todo la acería, está viva gracias a la gente que no está, ¿eh? Eso es lo más importante. Porque Tania y yo, bueno, pues no tiene más esto que trabajar. Pero Nada, yo me acuerdo nada, de la gente que no está ahora en acería y que sin ellos hubiese sido imposible. Y sin embargo estuvieron, ¿no? O sea, esa es gente muy importante en acería. Lo que pasa que, bueno, va pasando el tiempo pero gracias a ellos y a ellas, la acería está viva. No a los que estamos ahora, que también tenemos nuestra parte. Gracias. Pero toda la gente, no te puedes imaginar la gente que ha podido pasar, las personas que han podido pasar por la acería para sostenerla. Unas veces casi en precario, otras veces tal. Y ese momento que ibas a tirar la toalla aparece alguien que igual ni me acuerdo de su nombre, ¿eh? Pero que en ese momento se entusiasma y te da un mes de su vida y es lo que es el impulso, ¿no? Entonces a todas esas personas que habéis hecho posible la acería y que espero que sigáis haciéndola en nuestra nuevo, ¿no? Pero eso ya Pero contamos. Pero eso lo contaremos Eso ya lo contaremos. misteriosamente el próximo mes, en mayo, porque Manu, la verdad es que tienes que venir más veces, ¿eh? Hay que- no me invita, ¿Estás Tania, segura? no, Sí, no me Tienes que invita. venir no, pero es que directamente damos la bienvenida a Manu y decimos, venga, hasta Hasta mañana. Eso. Y da gusto porque además es que lo cuenta con tanta pasión y sabe tanto, ¿eh? Y muchas veces, pues no, pues Muy esas vivido, dudas sí. que teníamos de por Sí. qué acería, por qué, dónde surge, dónde viene, Sí. pues Manu nos ha hecho un adelanto, pero que les invitamos a que, bueno, pues tanto el 5 como el 14, Sí, pues además de conozcan un 20 poquito podrían venir más alguna vez más para y que, contar, ¿no? y que venga más A ver veces si nos deja Manu. Susana. Sí. Tania, nos vemos el mes que viene, Nos a vemos. primeros del mes de mayo, seguiremos hablando y ya avanzaremos un poquito del futuro, que está ahí, que lo avanzaremos. En la charla del Y buenas viernes, vacaciones, para Semana Santa. en la charla del viernes de teatro puedo contar un poquito más también, ¿no? La gente que vaya o no. Para eso es, sí. Para eso. Vale. Vale. Perfecto. Manu. Contaremos algo más. Ahí. Es que recasco. No, gracias un a ti. auténtico No nos placer. conocíamos y tráeme más veces, Tania. Sí, por favor. sí, tienes que venir más veces. Venga, ok. Gracias, Manu, gracias, Tania. Gracias. Hacemos una rapidísima pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos, bueno, pues hablando tanto de literatura como de improvisación con, bueno, pues el Jamming Show y también tendremos en la segunda parte, pues teatro, Dalias, que nos presentan Acércate Teatro y también hablaremos de mediación. Todo esto, pues nada, así rapidísimamente, pues lo vamos a contar todo, no se pierda. Continuamos en Tele7 y es un auténtico placer recibirles por fin en este programa. Hemos hablado muchísimo de ellos, de ellas, del espectáculo Jamming y les tenemos aquí, Juanma Díez. Juanma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, un placer. Muchas gracias, Ing. Lolo Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Chemi Herbaiza, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeonin. Claro, Eso es, sí, sí. claro. Es que, bueno, a mí me tenéis que dar tiempo, porque voy Adaptable. acostumbrando a este lenguaje. Poco a poco. Porque, claro, una piensa que sabe improvisar, pero realmente no tengo ni idea. Como vosotros, nadie. El mejor espectáculo de improvisación, la única compañía, Juanma, de improvisación de todo el mundo mundial, ¿no? Como te digo, Y del diría que universo, yo creo. ¿Del universo? Hombre, hay alguna más por ahí. Vale.
Trump, ¿no? Donald Trump suele improvisar mucho, pero eso ya es otra historia, ¿no? Sí, no. esa ya no. Ahí no hemos llegado todavía, no hemos llegado. Estamos rompiendo muros, pero todavía no Pero no tanto, ¿no? Pero poniéndolos Él todavía no. construye, Poniéndolos no. él los construye. Bueno, ¿cómo surge? El espectáculo que está pues recorriendo y arrasando en diferentes ciudades que nos venís a visitar una vez al mes, más o menos, que luego hablaremos, que además en contacto con la Escuela Yamin de Bilbao, que ya cumple, ¿no? casi ese primer curso oficial. Sí. ¿Y cómo surge un poquito la compañía, todo lo que es la improvisación, que va más allá de un espectáculo, ¿no? También yo creo que es una forma de vida y que nos enseña también a capear precisamente la vida, a saber enfrentarnos, ¿no? Y a saber socializarnos un poquito más. Sí, por un lado, de dónde viene, hay que remontarse 15 años atrás, ¿no? Que es cuando empezamos. Antes de ayer fue nuestro aniversario. Antes de ayer fue nuestro aniversario. Nos juntamos en una escuela de teatro de improvisación que se llama Sura en Madrid y, bueno, Lolo estaba en las clases de improvisación con Pablo Pundik y yo estaba en acrobacia. Entonces yo me hice una lesión en las clases de acrobacia y me metí con él en improvisación. Y de repente yo creo que fue como una pasión absoluta, o sea, como que improvisábamos en la calle, en los bares, en todos los sitios. Y decidimos montar un espectáculo de improvisación, obviamente, porque estábamos ahí, si llegamos a estar en clase de acrobacia, hubiera sido acrobacia. Estaríamos haciendo la entrevista quizá boca abajo, pero bueno. Pero fue de improvisación y nada, arrancamos y hasta aquí hemos llegado. Bueno, ese recorrido con mucho éxito y con el público también, Lolo, como parte del espectáculo, ¿no? De ahí también el que cada espectáculo sea diferente, que muchos espectadores y espectadoras repitan, porque no es lo mismo un espectáculo que otro, porque el público elige también, ¿no? Sí, va poniendo en unas targetings, en nuestro idioma Yamin, unas frases, unos titulings, y entonces nosotros vamos representando, improvisando historias a raíz de esas frases o titulings en distintos géneros, Tarantining, Shakespearean... Shakespearean, me gusta Shakespearean. Sí, estoy practicando el inglés. Y sí, nos parece que es una forma de darle al teatro también más vida y que el público, la experiencia no sea llego a la butaca, me siento y estoy aquí en el anonimato, no participo, sino que sea algo como más de comunión, aunque suene a iglesia, pero como de comunión, de comunidad y que creemos entre todos. Es complicadísimo. Luego, bueno, ya veremos, ¿no? Porque como esto es improvisación, no sabemos qué va a pasar luego, pero ¿cómo se llega a improvisar? Porque no está nada estudiado, no sabéis lo que el público, ¿no? Os va a pedir, cada público es diferente, incluso ya los ratios de edad también, ¿no? No es lo mismo gente igual joven o gente más de más mediana edad, el público de Bilbao, que somos un poco a veces, ¿no? Semipuñeteros, seguramente que vamos allá a pillar. No se prepara nada, entonces, ¿cómo se entrena uno en esto de la improvisación? Has utilizado la palabra correcta, es entreno. Nosotros se dice que no ensayamos, que entrenamos y eso es lo que hacemos en nuestros momentos antes de empezar, o lo que hacemos los miércoles, ¿no? Que quedamos para entrenar la técnica. Hoy no. Justo hoy no. Está todo basado en una técnica y es lo que empleamos para improvisar, para crear en el momento. Hay una escucha, hay una creación con el otro, hay una suma, un sí y además, entonces es lo que nos permite crear las historias en el momento, ¿no? Y luego lo que nos dices del público de Bilbao, nos advertían mucho, pero siempre lo decimos, que para nosotros es el mejor público, es verdad. O sea, estamos encantados con el público de aquí, nos acoge, nos quiere, nos llena el teatro, o sea, estamos felices, ¿no? En Madrid diríamos que es el de Madrid y Bilbao, pero aquí... No, fuera de coña, bueno, fuera de coña... O sea, el de Madrid es quizá el que estamos habituados. Es el Teatro Maravillas, sí. ¿no? Donde pero, es la sede, vamos a decir, sí, ¿no? Pero yo me quedé alucinado no sé, yo estoy encantado porque aparte de pasárselo bien, hay también como mucho respeto por el trabajo que hacemos. Y luego es interesante esto que hablabas de las edades, que es flipante. Nosotros en el Teatro Maravillas, bueno, y aquí también, han llegado a venir hasta 3, el nieto, la madre y el abuelo, o sea, y se lo pasan todos bien, ¿no?
Justo vamos a hacer un espectáculo ahora que es La Golfa, donde tenemos artistas invitados y va a venir con nosotros Eloy Arenas y estuvo viéndonos y él estaba flipado, decía, pero no me lo puedo creer, o sea, hay gente de 60 años aquí gritando, pasándoselo bien, hay chavales de 14, o sea, que yo creo que Yamin consigue algo muy bonito, que es juntar muchas generaciones en el teatro, ¿no? Y eso no es fácil y bueno, tampoco sin desearlo nosotros lo hemos conseguido, ¿no? Todas las generaciones no podíamos, por eso también hay Chiquillamin. Ah, que ahí es Los para domingos ya a las 2:30. familia, para Es- los chiquis, ¿no? Que también, bueno, vayan un poquito papándose qué es esto de la improvisación, ¿no? Sí. Y cómo reciben los chiquis, ¿no? Es ese increíble, espectáculo. son los mejores frases, los mejores titulings y ellos es el más... Sorprenden de la hostia. Sorprenden además en un momento donde creo que, o sea, que tienen los videojuegos, que tienen la televisión, que tienen las tablets, que tienen toda la tecnología para entretenerse y divertirse y de repente ya el Chiquillamin somos nosotros tres con un traje azul, sin nada en el escenario, imaginando y jugando y es una pasada, es muy guay. Porque no Muy tenemos escenografía, no tenemos guión. Pero sí tenemos imaginación. Ah, eso es. Es el eso es. eslogan. Imaginación y en nuestro idioma ya. Pero no lo podemos decir así porque no rima. Bueno, imaginación y, como dice, en su casa aquí en Bilbao, y Chemi, una escuela de Yamin Bilbao que está sacando aquí lo mejor de los talentos, que tú y yo ya nos conocemos y tú ya tienes el talento de por sí, pero El mío. que igual eres un poco tímido, ¿no? Tú igual eres lo de... Yo sí, sí. ¿Verdad? he Lo de cortado. subirte al escenario, Sí, tal. Y has dicho, venga, improvisación. ¿Cómo te animas? ¿Cómo surge un poquito? Esto es un poco, a mí me ha sorprendido, incluso. O sea, yo contacté un poco para currar con ellos, me dedico a vender espectáculos, conciertos y demás, y contacté Bueno, para y a eso. cantar también. Para cantar, pero no me Con la dedico. calavera. Ahí pierdo lo que gano en Vale. otro lado. Se trata de eso. Y entonces conocí la escuela y fui a ver de qué iba el rollo. Yo pensaba que me iba a sentar en una esquinita y iba a ver cómo hacían impro y de repente, al de 1 hora y media, dije, yo tengo que venir aquí todos los martes a mis entrenings y llevamos ya casi un año y no salgo de ahí ni loco, vamos. Así que es una maravilla y de momento estamos dos clases y esperamos que el año que viene podamos doblar el número de alumnos o por ahí y pues eso, un poco copiando el modelo de la escuela de Yamin de Madrid, que no sé si están en 120 alumnos, puede ser. 120 y pico, es O que por ahí. regulares más los que... Intentando copiar ese modelo, porque al final es lo que funciona, lo lleva SAC con maestría y estamos intentando aprender de lo que hacen ellos y subiendo a Madrid todo lo que podemos también para aprender más y intentando difundir la impro, que en Bilbao está creciendo de una forma exponencial, o sea, de no haber nada hace muy poquitos años, más que cuando venía Yamin, que viene desde hace 5 años ya a actuar aquí, de no haber nada, ahora de repente está habiendo un movimiento y parece ser que es un nuevo tipo de arte que está creciendo un montón y que hay que dejarle crecer y darle un espacio para que se pueda interpretar y demás. Ahí estamos. Chemi, ¿qué habilidades un poquito fomenta la impro, Yamin? Además de, bueno, quitarse miedo escénico, también, ¿no? Un poquito el tema de incluso, ¿no? Establecer, saber relacionarnos mejor. O sea, es algo más que solamente para la gente que quizá se vaya a hablar en público, porque es mucho más. O sea, que puede ir tanto porque la gente, quiero que quiten la idea de, bueno, claro, es que pues igual para alguien que va a hablar eso en público, tiene que dar una conferencia, no, da igual que no se dedique uno al teatro, ni al espectáculo, ni a la música, como es tu caso, Chemi, Sí. sino alguien que trabaje en un banco, que trabaje en una tienda, que trabaje en una panadería, o en, yo qué sé, o recogiendo la basura, o de autobusero, autobusera. O sea, hay que quitar un poco esa cosa de solo la improvisación, es para la gente que se dedica a televisión o a teatro, ¿no? Yo que sé trabajar, casi te lo pueden decir mejor ellos que yo, que llevan unos pocos años, pero así en dos puntos, la escucha y para mí muy importante el respeto a la propuesta de tus compañeros, y eso sí que sirve para todo en la vida. Sí. El respeto y aceptar la propuesta del otro, porque en eso se basa todo y en eso tendría que basar un poco la vida también. Si tú me propones esto, voy contigo y lo hacemos juntos. La confianza, ¿no? Eso es, Incluso, sí. ¿no? O sea, algo que... Pero seguro que ellos lo pueden ampliar. Sí, mejor él que yo, está vamos. hablando para mí de la aceptación, que es súper básico y hay como ciertas estructuras del sí y además, sí a huevo, que lo que dice Chemi, que si se aplica a la vida ya es genial. Y de hecho también
intentamos que la escuela sea un punto de encuentro, ¿no? Ahora que todo esto va a individualizarnos, a aislarnos a cada uno en nuestra burbujita, pues que sea también un sitio de apertura de la gente, de crear comunidad, pero no en redes, sino comunidad presencial, y que, bueno, que la gente pueda también comunicarse unos con otros. Y luego también, si quieres decir tú algo más de lo que enseña, ¿no? Porque justo estamos aquí porque mañana hacemos un evento de formación para empresas, o sea, esto lo hemos visto en la aplicación también para empresas. Pues eso, sobre todo también jugar, volver a jugar, sentirse libre, encontrar un espacio donde puedas divertirte con otros y estar a gusto, ¿no? Que parece como un lugar común, pero no es fácil, ¿no? Trabajo en equipo, lo que decían es que se basa sobre todo en eso, en la escucha, en la creación, en el momento, en estar presente, que a veces también estás como en muchos sitios a la vez, estar aquí y ahora, ¿no? Eso es lo que básicamente... Centrarse, ¿no? Importante. Centrarte en el aquí y ahora, porque si no, no puedes crear con el otro, ¿no? En el momento. Que yo, por cierto, me tengo que centrar, se nos está yendo el tiempo, esto es lo que tiene, ¿verdad, Chemi? Oye, muy mal, ¿eh? Tú también hablas poco. Yo hablo poco. Somos todos gente de pocas Somos palabras. gente de pocas palabras, pero un poquito, resumiendo, bueno, Escuela Yamin Bilbao, ¿cómo pueden contactar, Chemi? Bilbao@yaminweb.com, Yamin con J y 2 M's. Estamos en el Teatro Campos todos los martes, también pueden venir ahí y preguntar por nosotros si quieren. O si no, en la página web de Yamin pueden contactar y ya nos los pasan. Sí, porque Juanma Lolo habéis comentado también que trabajáis con empresas, mañana tenéis esa formación, os encuentro con empresas, luego también una vez al mes que, bueno, pues recaláis en vuestra segunda casa, que es el Teatro Campos, con Yamin on Tour, con Chiqui Yamin, que siempre lo contamos aquí en la agenda, por eso digo que teníamos muchas ganas de conoceros, porque siempre hablamos de vosotros, y bueno, así ya... Vamos a dar una primicia, que es que vamos a intentar, después de verano, acortarlo a 15 días, a cada 15 días, 2 veces al mes. Para que no se haga tan largo la espera. No, sobre todo para nosotros. Muchas llamadas de, oye, chicos, venir más, tal. Venga. El Endacari. Eso es, el Alcaldín, la Ochoin y demás. Y antes de irnos a Publi, a ver, yo me tenéis que enseñar también, vamos a improvisar un poco. ¿Yo qué digo? ¿Un tema? Yo me salgo de escena para que ellos... Vale. No, bueno, pero... Estás atado, Chemi, no te vas muy lejos, que te arrancas al micro. A nosotros sabemos que nos piden improvisar en los sitios, contamos con ello, y vamos a hacerte improvisar a ti también. O sea, vamos a hacer una contrapropuesta al reto, porque no es lo mismo improvisar en el teatro que de repente así en frío, ¿no? Pero vamos a hacerlo poniéndote a ti también en el brete de improvisar con nosotros. ¿Dónde puede suceder la improvisación? En un sitio que estemos sentados para no tener que levantarnos, creo que es más cómodo. Aquí tiene que ser y tiene que ser... No tiene que ser un plató, pero una situación que estemos... Un lugar que tú te imagines que puede ser. Un lugar, un barco. Estamos en un barco. ¿Estamos en un barco? Vale. Estamos en un barco. Vale, y vamos a hacer una cosa que nosotros llamamos apuntadoring, que es como en el teatro antiguo, cuando los actores se olvidaban del texto, había un apuntador que les recordaba. Pues tú vas a ser nuestro apuntadoring. Vale. Cuando dejemos las frases sin completar, tú dirás lo primero que se te venga. Vale. ¿Vale? Y esa será cómo continúa nuestro texto, y lo tendremos que introducir en la historia, de manera justificada. Vale. ¿Vale? ¿Quieres que hagamos una prueba? Vale, pero puede ser de pocos segundos, o sea, cortito. La prueba es tan sencilla como, voy a tomarme un... ¿Helado? Un helado, que es de sabor de... Chocolate. Perfecto. Pues ya, vamos al barco. Estamos en un barco, ¿no? Estamos en un barco. Tiempo Yamin. Me estoy mareando, Luis, Bueno, estate tranquilo. Yo creo que no voy a poder llegar a Luisiana en este barco. Vamos a ver, cógete estos... calzoncillos. Cógete estos calzoncillos y muérdelos. Sí, ¿vale? Esto es lo mejor para el mareo, ¿verdad? Esto te ayuda, hombre, tienen biodramina. Claro. Están bañados en biodramina. Los últimos calzoncillos que me metí en la boca eran de... chocolate. Eran de chocolate. No, es que me tomé un helado y me recuerda. Ya, muy bien. Últimamente estoy muy... Saturado. Muy saturado, ¿sabes? O sea, que no sé si voy a aguantar mucho en este barco, porque estoy saturado, ¿sabes? Estoy saturado de tu rollo, estoy saturado de la relación que tenemos. Oye, pues si quieres, mira, saltamos del barco, ¿vale? Y nos vamos a...
Ya me lo pensaré, ¿dónde no? A Plencia. A Plencia. ¿A Plencia? Sí, me han dicho que allí se está muy de relax, se nos pasan todas las tensiones. En Plencia hay Combinados. combinados. ¿Hay combinados en Plencia? No me digas, vamos En para allá. Luisiana no, que es donde vamos. Tío, justo tenemos arriba un OVNI. ovni. Me lleva, que me no, lleva. que nos vienen los de Plencia por nosotros. Fin de la historia. Nuestros chicos de Yamin, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando queréis yo me enrolo en el equipo, en Pues el barco. sí, Vale. hay Me madera, subo a la hay madera, aventura. hay madera. Oye, si queréis 2 entradings para sortear o lo que sea. Ah, vale. Ahora. Nos llama Min, Venga. y Yamin, por supuesto, en Bilbao. Habla Min. Habla Min, y disfrutaremos con nuestros chicos maravillosos. Un auténtico placer, Juan Muchas Manolo. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Es que ricasquín, ricasquín. Chemi. ricasquín, Y nos Susanín. volvemos a Bernin cuando tú quieras. Perfecto. Hacemos una rápida pausa para la publicidad de lo que tiene la improvisación, que bueno, que se nos pasa volando todo, ¿eh? Tenemos todavía más programa por delante, pero a la vuelta seguimos en Objetivo Vizcaín, aquí en Tresetting. Damos la bienvenida de nuevo a Objetivo Vizcaya en Tele 7 con su segunda novela, María G. López. María G., buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana. Bueno, nos veíamos desde Beatricia, a tu primera novela, aunque sí que estamos muy en contacto y además compartimos muchas amistades comunes, María G. Sí. Y ya teníamos ganas de disfrutar de tu segundo libro, Por Caridad, muy diferente, no tiene nada que ver con Beatricia, y es una novela autobiográfica, Por Caridad. Sí, realmente están las antípodas de Beatricia, porque Beatricia pues roza un poco el género fantasía y esto es realismo puro y duro, es como tú muy bien dices, autobiográfico, y el nombre Por Caridad es un juego de palabras entre la frase hecha y Caridad, que es el nombre de la protagonista, de ahí que venga con mayúscula en el título. Una niña de 8 años que, bueno, pues pierde a su padre y que, bueno, pues va a un hospicio, a un orfanato en la época franquista. Es también un recorrido por esos años y lo que, bueno, pues ahora mismo que parece que vuelven los fantasmas, María G., es necesario recordar que fueron años muy oscuros para todas las generaciones, para niños, por supuesto, pero para todas las personas, y en esos orfanatos, en esos hospicios del franquismo, además, bueno, pues muchas veces supervisión, ¿no?, de la Iglesia, tras esos muros se vivían auténticos dramas, ¿no?, pero también se refleja un poquito también la oscuridad de esa época franquista. Pues mira, Susana, no todas las órdenes religiosas funcionaban así, pero había algunas que funcionaban bajo el patronato de protección para la mujer, que es algo que no suena mucho hoy. Lo presidía doña Carmen Polo de Franco, era una cosa que dependía del Ministerio de Interior, y empezaron con reformatorios para chicas que llamaban chicas inadaptadas, descarriadas, caídas o en riesgo de caer. Ese era el título oficial y eran chicas pues de los 15 años en adelante hasta los 21. En el patronato se extendía, cuando una mujer caía bajo esa jurisdicción, se extendía la mayoría de edad hasta los 25, y eso eran reformatorios. Con el tiempo se sumaron a ese tipo de centros los orfanatos, porque pues de la guerra había muchos huérfanos, hijos de fusilados, de padres encarcelados, o simplemente huérfanos por pobreza. O pues eso, en mi caso yo era huérfana de padre, pero simplemente era pues porque se suponía que en aquellos centros Te iban a dar una vida mejor. Te ¿no? iban a dar una educación, educación. Todo mentira. Estudiábamos solamente 2 horas al día. Y el resto, rezar, me imagino. Limpiar, trabajar, porque había explotación. Trabajábamos para la calle casi todo el tiempo para empresas famosas que pagarían a las monjas, pero las monjas no nos daban nada a nosotros. Y entonces era todo el tiempo trabajar, limpiar, rezar y estudiar 2 horas al día.
mi orfanato. Y cantar el cara al sol y esa educación franquista, pero que casi ni se hablaba de Franco, se hablaba bajito porque también había miedo, ¿no? En esa época hubo lo mismo para niñas que para niños. El problema es que para niñas había además un extra, que era el adoctrinamiento, además de religioso, que eso lo tenían los niños también. El adoctrinamiento era para crear mujeres como el régimen las quería. Devotas, buenas esposas, sumisas. El machismo totalmente aceptado, ¿no? El marido se tenía que imponer porque si no era débil, ¿no? Sí, sí. Entonces el problema es que eran cárceles para niños. Y el problema era que el tratamiento era exactamente igual, incluso a veces peor. Yo no he oído ningún recluso contar, por ejemplo, que le hicieran desatascar un váter con la mano. Esto nos lo hacían a nosotras. En el orfanato éramos, la más pequeña tenía 3 años, hasta los 15. A los 15 se pasaba a reformatorio ya. En mi colegio había las 2 secciones. Y bueno, pues yo esto pensé que lo tenía que escribir desde que salí, a los 13 años. ¿Ha costado, María G? Me refiero a volver a recordar, el contarlo, porque además se cuenta en primera persona, esa narración, o sea, volver a revivir esos años. Mira, plasmarlo aquí y contarlo también al mundo, ¿no? Mira, mucha gente lo sabe, ¿no? Gente de tu entorno, pero claro, aquí ya es abrirte en canal para todos los lectores. No lo sabe mucha gente porque no lo cuentas mucho, porque cuando tú lo empiezas a contar te miran con incredulidad y entonces acabas diciendo, bueno, pues no lo voy a contar, porque total, para que no me crean. Pero ya no lo he contado por necesidad mía, porque fíjate, yo tengo 61 años, han pasado 50 años y lo he escrito ahora, desde los 13 que lo quería escribir. Entonces sí que hubo una época en que lo hubiera escrito con ira o que lo necesitaba para la catarsis. Yo ya lo había integrado todo, lo había integrado y ya realmente para mí personalmente no era una necesidad escribirlo. Pero dije, es que es absurdo, llevo toda la vida diciendo que lo voy a escribir, tengo 61 años, me voy a morir cualquier día y no lo he escrito, es absurdo. Entonces empecé a escribirlo. Pero después, al escribirlo, se añadió una razón más. Y es que yo, en mi mundo, pensaba que esto había pasado en mi colegio y en algún otro, que yo había tenido noticia y ya está. Pero cuando me empecé a documentar para la novela, a ver qué de mi colegio, tal, me di cuenta de que esto era generalizado, de que éramos decenas de miles. Entonces, no había mucho, porque esto todavía molesta y todavía se silencia y no se conoce. No había mucho donde documentarme, pero encontré tres cosas. El libro de Consuelo García del Cid Guerra, que ha sido la pionera en destaparlo todo, que escribió un libro que se llama Las desterradas hijas de Eva, y habla de todo esto, los orfanatos, reformatorios del franquismo, bajo órdenes religiosas. Después un documental que está en YouTube y se puede ver, que se llama Los internados del miedo. Y luego una serie de expedientes que Assumpta Roura, en un libro que se llamaba Mujeres para después de una guerra, cuando ya lo estaba casi maquetando, le llegó como una documentación, no sabía muy bien qué hacer con ella y la incluyó en el libro, y eran expedientes de estas chicas que han venido a parar a estos centros, que ponen los pelos de punta, porque dices, un castigo así por estas cosas, pues, había una especie de Gestapo que iba por la calle, y entonces una chica pues llevaba minifalda o fumaba o le gustaban los chicos, o la había denunciado su padre porque la había dejado embarazada y quería quitarse el muerto en medio, o la habían violado sus hermanos, y iban embarazadas a los reformatorios. También había prostitutas, había de todo. Pero estaban allí chicas, y en los orfanatos ya ni te cuento, pues éramos tan pequeñas que era por pobreza o porque tenían los padres encarcelados o fusilados. Y los castigos eran muy crueles.
eran muy crueles. Orfanatos que bueno, perduraron algunos de ellos hasta la transición, ¿no? Hasta bien entrada la transición. Había una rama que eran los preventorios, que también eran como de poner los pelos como escarpias, ¿no? Las cosas que se les oye contar, muy parecidas a los sistemas que llevaban en mi colegio. Esos estuvieron, creo que el último preventorio se cerró, si no me falla la memoria, en el 85. O sea, sobrevivieron al dictador. Es una cosa que dices, ¿cómo puede ser? Pues era. Todo contado además, bueno, pues de manera clara, con esa experiencia, María G, que nos cuentas en Por Caridad, que se ha presentado ya, pero no sé si hay alguna firma más de libros que tienes pendiente para presentarlo también a los lectores. Pues me parece que de la primera tanda ya con Bilbao terminamos. No sé si después estaría Cáceres, no lo sé. Ahora mismo no tengo muy claro. Y hay algunas pendientes por ahí sin cerrar, también en Madrid más. En Madrid lo hicimos 2 veces, en la Universidad Popular de Tres Cantos y en la librería Cervantes y Cía del centro de Madrid. Y fue un gran éxito, tengo que decir, porque la gente abarrotó el local y además muy interesada. Siempre sale gente, ¿sabes? Que dice, bueno, esto lo he vivido, esto lo he conocido, yo, porque somos decenas de miles. María G, yo antes comentábamos, ¿no? Y además, bueno, el prólogo, por cierto, es de nuestro queridísimo amigo Salvador Robles. El maestro. Un besito enorme, el gran Salvador, que además habéis coincidido, ha presentado ¿sí? También su novela. Y él comenta, ¿no? En el prólogo que, bueno, pues que Por Caridad es un texto que debería ser de lectura obligatoria para los cínicos y analfabetos sociales que tanto abundan en nuestro país. Por eso que yo decía, ¿no? Porque parece que ahora se está volviendo, y se ensalza, ¿no? O algunos dicen que se hicieron grandes cosas, que Franco hizo grandes cosas, ¿no? Que se vivía. Hay gente, como dice Salvador, analfabetos, ¿no? Que siguen pensando que se hacían grandes cosas, que la educación, que todo el mundo, para toda esa gente que piensa que esa época pues fue como mejor, es de lectura obligada, como dice Salvador, porque además de hablar de manera autobiográfica de esos orfanatos, ¿no? de esa, bueno, pues esa no educación, porque eran castigos no para enseñar nada, pero también nos refleja a ser buenas esposas. Sí, imagínate, también nos hace una advertencia. Ojo, que todo eso que queremos desterrar y pensábamos que estaba desterrado, María G, hay algunas que quieren que vuelva, que le echan como de menos, ¿no? Que dicen, ay, esa época, ojo, pero que lo que cuentas aquí es esa época, ese pasado reciente que tenemos. Exactamente. Quizá lo que echen de menos algunos sean los privilegios. Porque, claro... Aquí, sí, los que vivían bien y los que hacían esos castigos tenían ese poder, ¿no? Exactamente. Entonces, aquello fue dramático, aquello fue vidas destrozadas, eso te marca para siempre, es una experiencia que te marca para siempre. Y primero se creó la necesidad, se crearon esos huérfanos y después para adornarlo, pues mira, les damos educación, porque a mi madre le dijeron que yo de allí iba a salir con una carrera, y se fueron mis estudios a picado. Yo entonces entré con 4º de primaria, estaba en 1º de bachiller y a partir de ahí todos suspensos, porque con 2 horas al día te puedes imaginar que no. Entonces era tremendo la explotación laboral, el desprecio, el adoctrinamiento, el desamor, y todo ocultando. Si tú te venían a visitar, yo era de las privilegiadas que mi madre me venía a visitar, estaba permitido una semana sí y otra no, 1 hora de visita y siempre había una monja delante, nunca te dejaban a solas, las cartas tenían que ir abiertas al despacho de la directora para la censura, mucha hambre, pasábamos mucha hambre y todo eso pues era un sistema carcelario realmente, de penitencias, era muy duro. Terrible con jóvenes, con niños, pero niñas. Pero tengo que decir, Susana, y esto me alegra que lo haya notado el lector,
tengo que decir que quien busque ahí bilis o ira, no la va a encontrar. En este libro no la va a encontrar. Todo lector nota que está escrito sin ira. Está escrito con dolor, pero sin ira. Con el reposo y la perspectiva del tiempo, ¿no, Marije? Es un testimonio dado con serenidad. Con serenidad. Y afortunadamente, sabiendo, en tu caso, en otros casos quizá no, pero en tu caso, que has salido adelante, escritora de éxito, con siempre con una sonrisa, muy buena gente, María G. Y bueno, has sabido salir adelante, como decimos ya con tu segunda novela, con relatos y demás, pero porque has sabido sobreponerte, pero no todo el mundo es capaz. No, hay quien se queda en la cuneta, desgraciadamente, sí. María G, disfrutaremos con este recorrido, entrando en esos muros, a través de tus ojos y con la pequeña Caridad, y disfrutaremos, como decimos, con tu lectura. Sí, porque hay partes divertidas también. Claro, y además que es un gustazo siempre leerte. Y María G, cuando quieras, ya sabes que tienes aquí tu casa para hablar de lo que quieras, de presentaciones y de la vida. A propósito de presentaciones, invito a los que quieran a Portugalete mañana. ¿Mañana a qué hora? A las 7:30 en el Centro Cultural Santa Clara. Santa Clara, mañana, en la calle Casilda y Turrizar 10. Centro Cultural Santa Clara, 7:30. Presenta Adrián Martín Cerejido y Cristina Benavent, y luego estará el Baúl de Pessoa también animando. Maravillosos, además que las conocemos. Pues mañana que nadie se pierda la presentación. María G, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hacemos una rapidísima pausa para la publicidad, continuamos enseguida. Dalias es la propuesta de Acércate Teatro que nos va a hacer disfrutar ya con su estreno este próximo 7 de abril en La Acería. Damos la bienvenida a Saloa Gómez. Saloa, buenas tardes. Hola, Arratxa León, bienvenida. Una de las protas junto a Eris Cerezo, nuestro Eris, que le mandamos un besazo enorme. Y ya con esos nervios del estreno, porque además, bueno, no es... Ahí es nada, Dalias, que está basado en textos poéticos de García Lorca, pero ya estáis un poquito acostumbrados, ¿no? Sois muy lorquianos. Somos muy de Lorca, sí. Al final yo creo que se nos ha quedado esa cosa tan especial, ese duende que caracterizan sus obras, y cuando te enganchas a ello es complicado, ¿no? Pero es una propuesta muy distinta, porque al final lo que hemos hecho es lo que ha hecho Eris sobre todo, es de una base de textos tanto de su trilogía, como bien dices, como Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, incluso otros poemas, e incluso aparecen cartas que escribió Lorca, pues a través de ahí crear un poco una historia paralela, ¿no? Que parece realmente que es como un puzzle que había hecho Lorca para que alguien lo encontrara, y Acércate Teatro pues lo ha hecho. ¿Os gustan los retos? Sí, porque ya lo sabes. Además, se habla de teatro, por supuestísimo, pero desde que, surge, ¿no? Acércate Teatro, la compañía el año pasado, ¿no? En 2018, es de manera jovencita, oficial, sí. Ofrecéis más que teatro, o sea, teatro, pero también el tema de danza contemporánea, visual, o sea, que es un poquito espectáculos diferentes, propuestas dentro diferentes, de ¿no? lo que es el proyecto, de lo que es Dalias, no solo hablamos de texto, digamos, hablamos con el texto, sino que hay mucho movimiento escénico, hay mucha danza, hay incluso canto, hay un poco otros recursos que son también para contar estas historias. Historias que disfrutaremos en La Acería. Porque hay varios días. El 7 es el estreno, imagino ya con ganas, pero luego, después de Semana Santa, que estamos comentando que es complicado, la Semana Santa la gente hay que dejar descansar, que todo el mundo desconectemos, que nos viene bien. Va de procesión. Vais a estar también 27 y 28 de abril, y las entradas van muy bien, con lo cual eso, además ya me lo han chivado. Avisa que compren las entradas con tiempo, que luego se quedan sin ellas. Hay que tener en cuenta porque es un espacio que es muy especial, pero también es muy chiquitín. Entonces, lo que recomendamos es que para que no haya sorpresas, se cojan por internet, que es en Zap Agenda en internet, muy sencillo, eliges el día y ya tienes tu entrada sin tener que ir a la taquilla el mismo día y llevarte un poco la sorpresa, ¿no? Que ya se verá a ver cómo va, pero yo creo que bueno.
que va bien. Con ganas Esperemos. de ese estreno, Salua, porque claro, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Teniendo en Mucho. cuenta además la puesta en escena y la propuesta, estáis los dos, ¿no? Y como siempre, ¿no? Trabajando mucho, en este caso, estos textos de Lorca. Muchos ensayos. Bueno, luego aparte, desde que se empezó lo que es la propuesta, el primer texto que hicimos la lectura, después otros trabajos de investigación, de volver a encajar un poco todo, y después ya los ensayos en sí, y ahora pues con muchísimas ganas ya de que llegue el 7 y de mostrarlo al público y ver realmente pues cómo es acogido. Bueno, hemos hablado que son historias de, ya que está basado en la trilogía y en los poemas, pero realmente de ahí se forma una historia de un padre y una hija, es lo que podemos decir. El reto de cómo criar a esa Eso hija es. y la manera en que la hija también, bueno, pues quizá quiere emprender, Claro, al formar final, una familia, ¿no? La historia un poco brevemente te la puedo contar, y es que la madre muere en el parto, entonces se queda el padre con esa cría, la que tiene que criar, y ella pues que lo que quiere, como todo ser humano, lo que quiere es ser libre, volar y crear su propia familia. Entonces un poco hay esas diferencias que se forman, que bueno, aunque esté basada en 1934, son cosas que hoy en día también podrían ocurrir, ¿no? De alguna manera, esas ganas de vivir, de dejar vivir, pero a la vez esas tradiciones, sobre todo en esa época que eran evidentemente más grandes que ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo, como has comentado, ¿no? Salua, también de eso, de investigación, ¿no? De trabajar, Eris y tú y Eris, ¿no? Pues mucha lectura, ¿no? Ya habíamos leído mucho Lorca, pero pues leer con la intención ya de basarlo en Dalias, de incluir alguna cosa, luego descubrir... Daros vuestro estilo, ¿no? Claro, vuestra propuesta, cómo entendíamos, ¿no? también cada poesía, hablábamos mucho de, pues yo esto lo entiendo así, las analizábamos y darle un sentido, y yo creo que el final, vamos, o sea, a mí el trabajo de Eris me parece chapó como dramaturgo, porque yo aluciné cuando vi el texto final. Salua, apto para todos los públicos, a que nadie, cuando decimos, ¿no? Basado en los textos de García Lorca, que no piensen, bueno, pues que pues si yo no sé, no he leído, que no se preocupen, que para todos los públicos que no se van a perder, ¿no? Perfectamente, eso es, se entiende. Además son historias que son muy cercanas a nosotros y que, pues como hemos dicho, no es solo texto, entonces también se hace muy ameno para todo el mundo, porque hay un poco de todo. La iluminación también forma parte muy importante del espectáculo, y yo creo que perfectamente lo entiende todo el mundo. De hecho, ha habido pues algunas personas que ya han podido ver algo y que no tenían nada que ver con el teatro, y nos han dicho que se entiende perfectamente, o sea, nadie se va a perder. Que llega, ¿no? Que es lo importante, la magia del teatro, y lo que os hace es seguir adelante, porque bueno, hemos comentado que la compañía es jovencita, pero me imagino que todavía con muchos proyectos. Ya habéis hecho, ¿no? Obras, ¿no? Hamlet y demás, pero me imagino que con ella también casi proyectos a la vista. Sí, aparte de lo que hicimos dentro de formación, como Hamlet y Yerma, después como compañía hemos trabajado sobre todo en microteatros, mucho microteatro, porque al final el concepto de Acércate Teatro pues es eso, acercarnos un poco al público. Entonces nos gusta mucho el tema del teatro breve, pero en este caso nos acercamos al público de otra manera, un poco más con la historia, con el movimiento, creando un ambiente más íntimo y metiéndoles y haciéndoles partícipes a ellos, y decimos que un poco es un sexto, al final, actor, ¿no? El público, porque les hacemos partícipes dentro de todo ello. Salua, recordamos las fechas y horarios. El estreno 7 de abril en la Cería, a las 7 de la tarde, 7 del 7, 27 a las 8. Que es sábado, entonces para que la gente le dé tiempo, que disfrute el sábado y luego venga al teatro. Y el 28 al día siguiente, domingo, 7 de la tarde. Exacto. Bueno, pues Así que 3 oportunidades para todos. Que no sabemos. Luego quizá haya más escenarios y en otros lugares para disfrutar de Dalias, de Acércate Teatro, pero por ahora... En Bilbao de momento eso, luego la intención es moverlo a festivales un poquito y a otras localidades también, y por supuesto pues si hay ocasión volveremos también a Bilbao, pero de momento lo que hay cerrado aquí en Bilbao serían esas 3 fechas, así que animamos a todo el mundo. Que compren las entradas con tiempo, que vuelan, que luego nos vienen con lloros y con lamentos porque se han quedado sin entradas, pues que las cojan ya con tiempo, mejor hoy, ahora mismo les damos permiso porque vamos a hacer publicidad, cojan las entradas, aprovechan
y así ya las tienen reservaditas o guardadas para todos ustedes. Salva, mucha mierda para el día Pues 7. muchísimas gracias, Un Sara. cargamento, que es suerte, que ya lo hemos explicado un montón de veces, Sí. que no, con lo que queremos a Salva Eris, por supuesto, pero lo otro no se puede decir en teatro. No, no, desde Así luego que mucha mierda. Mucha mierda. Salva, muchísimas Mira, gracias. Esther. Un placer, como siempre. Hacemos una última pausa para la publicidad y ya ponemos el broche de oro, pero eso sí, tenemos a Asier García Real, que nos va a hablar de conflictos, de mediación y también de lo que todo lo que tenemos que saber sobre el tema de la educación, que aunque algunos hemos dejado ya en lista hace mucho tiempo, pues también nos preocupa la educación de nuestros jóvenes. A la vuelta hablamos con Asier. Continuamos en Tele7 y como cada mes damos la bienvenida a nuestro colaborador Asier García Real, conflictólogo y mediador, y como decimos, colaborador de Objetivo Vizcaya. Asier, buenas tardes, Arratsaldeon. Susana, buenas tardes. Se pone en serio, ¿eh? No sé cómo poner ya. Asier, vamos a hablar, no, además, es que estábamos ahora poniéndonos un poquito al día porque hace mucho que nos veíamos, pero sí que cuando hablamos de conflictos en el aula, en las aulas, pues la verdad es que hay muchas veces que los conflictos son conflictos que llegan a preocupar bastante. Asier, casi cada día oímos, hay veces que cuando ya son casos más graves es cuando salen medios de comunicación, pero cada día me imagino que además tú como experto, ¿no? Y que trabajas mucho con institutos, trabajas mucho con las aulas, dando charlas y demás como mediador, pues te llegan muchos problemas, y además problemas que van surgiendo nuevos, de alumnos que presionan o que amenazan a profesores que se toman esa baja. Hablábamos en el anterior programa de cómo se llama el profesor quemado, ¿no? Sí, el síndrome del quemado, síndrome sí, del el burnout. quemado. Situaciones que la verdad es que muchas veces son auténticos problemas, ¿no? Que ya no solamente se quedan en el aula, sino que traspasan y que muchas veces incluso se tienen que interponer denuncias, ¿no? ¿Tú conoces algún caso que ha tenido que incluso intervenir, denunciar y demás porque son ya situaciones graves? ¿O te han llegado? En ese caso, concretamente, llegarme a alguna situación de ese tipo, o si la ha habido, no es algo que, por ejemplo, a mí se me ha trasladado en el trabajo y en la formación a los profesores. En ese sentido, no. Eso sería el extremo, porque antes se puede llegar a esa mediación, ¿no? Que es el intentar trabajar con los chavales, pero también con los profesores. Ahí ¿no? ha podido ocurrir. He podido estar en entornos, al final estamos en muchos centros y igual es un tema que a un consultor o a alguien de fuera, salvo que vaya a intervenir en esa situación, pues igual tampoco se traslada, ¿no? Es algo que además se suele quedar dentro. Lo que sí percibes muchas veces es la tensión y las dificultades emocionales que muchas veces pues, se viven en el aula, ¿no? Desde a nivel del propio profesorado. Hasta ahora parece que se está poniendo mucho el foco en el centro escolar, ¿no? Desde las situaciones de bullying, de acoso que estamos viendo y que antes pues igual eran un poco pues la dinámica normal del patio colegio, de hacerse fuerte y de tener que ser capaz de pelear un poco por tu bocata, ¿no? Y ahora pues es verdad que se ha puesto un poco el foco en el sufrimiento. En actitudes más violentas, ¿no? Porque como comentas Sí. así, hace unos años, quizá incluso cuando estudiamos tú y yo, o sea, hace nada, pero ha cambiado bastante Sí. todo, era, más allá de, pues te quito unas galletas o te quito los cromos o poco más, sí, que sí. tampoco, que no es, para nada tampoco está justificado, Sí. porque al final también es una utilización, ¿no? De, oye, dame tus cromos o dame... Pero no llegaba más. Pero es que ahora ya son grabación de vídeo y se hace, ¿no? Sí, O, sí. chantaje, situaciones como muy... Yo a veces que digo yo, como muy demasiado de adultos, con chavales de Sí, muchas de 10 sí. años, ¿no? Sí, yo No se trabaja, eso es también el tema emocional, ¿no? De, ahí ¿cómo es se llama? donde- La inteligencia emocional. Ahí es donde te iba a entrar. Yo creo que estamos un poco en el momento en que igual yo por la situación en la que estoy, pues estoy muy sesgado, ¿no? Y creo que es el momento de lo emocional. Pero realmente sí creo que la sociedad en el momento en el que estamos en un momento de evolución hacia lo emocional, ¿no? De que lo emocional pues tiene importancia. Es verdad que hace ya muchos años, desde que pues Daniel Goleman popularizó el libro de inteligencia emocional y tal, ¿no? Pero es verdad que yo creo que esa es la asignatura pendiente que como sociedad tenemos. Antes parecía que era la instrucción, el ir a un colegio, el aprender,
o el mejor, las mejores notas y el sacar, ¿no? La máxima, ¿no? El rentabilidad lenguaje, a esa matemáticas, educación, ¿no? idiomas, tal cual, y ahora nos estamos dando cuenta que la asignatura pendiente que tenemos es el bienestar emocional, ¿no? Hace años ya se hablaba de un poco de las problemáticas que estaban, pues yo creo que estaba un poco a la luz, el tema de las problemáticas de los profesores, de que se estaban encontrando ellos frente a los alumnos, del malestar que eso está generando por detrás. Luego el fenómeno del acoso escolar, que no viene más que a poner un poco en relieve pues esa importancia del centro educativo del bienestar emocional de los chicos, de las chicas, en definitiva de toda la comunidad educativa. Yo lo que veo es que estamos ahí, que cada vez hay más centros que efectivamente están iniciando esa carrera hacia cómo somos capaces de permear o de introducir de manera transversal la inteligencia emocional en la educación y en el bienestar de todas las personas. Se le está dando mucha importancia al acoso escolar, no hay más que ver, por ejemplo, políticas de gobierno vasco en esta línea de prevenir el acoso escolar, y esa es una revolución emocional, la de los chicos, la de las chicas, la de que haya un bienestar emocional en el aula, de que importe cómo están a nivel emocional, pero a dos niveles. Uno, porque no tengan que sufrir malas situaciones emocionales que se producen por el acoso escolar, pero porque también nos estamos dando cuenta, por otro lado, que para aprender hacen falta competencias emocionales. No Claro, es que ¿cómo se enseña? repite, ¿no? Claro. 1 más 1, 2 y 3 y ya, y ahí se me genera una tensión y una ansiedad. Digo, es que no sé, ¿cómo que no sabes? Con la regla y tal, ¿no? Nos damos cuenta que hace falta una motivación, más allá de que yo sea bueno o malo en matemáticas, si tengo una fuerza interior que me hace querer superar unos gaps o unos déficits que yo puedo tener en lenguaje, en matemáticas o lo que sea, voy a ser capaz, ¿no? Tenemos ejemplos de personas que han logrado cosas extraordinarias con limitaciones físicas y con cualquier tipo de limitaciones únicamente por su fuerza emocional que tiene que ver con la motivación. O sabemos lo que es estar estudiando, haber repetido, por ejemplo, un curso y tener un muro emocional de decir, seré capaz, no he sido capaz el año pasado, este año voy a ser capaz, tengo alumnos, compañeros más jóvenes en clase, y eso más de capacidades tiene que ver con superación de muros emocionales que están son la clave del propio aprendizaje y de la propia superación. Entonces, lo emocional está claro. Conductas de riesgo que muchas veces están asociadas los chicos y las chicas, por ejemplo, de fumar, del alcohol, de las drogas, pues aparte, aunque efectivamente tiene un papel de la edad, ¿no? De sociabilizar y decir, pues lo hacen los demás, o romper un poco lo establecido, es verdad que quienes se pueden quedar más anclados en esas situaciones son las personas que tienen menos capacidades emocionales, porque si yo tengo una mala situación personal y tengo recursos emocionales para ser capaz de superar mi ansiedad, mi inseguridad, etcétera, etcétera, de manera natural, no voy a necesitar recurrir a elementos externos para paliar esas deficiencias emocionales. La inteligencia emocional es la clave, la rumiación, es decir, el me como la cabeza, el etcétera, el ser capaz de superar situaciones de secuestro emocional, son la clave del aprendizaje. Pero claro, nos tienen que también saber enseñar y motivar, ¿no? Porque claro. Eso muchas veces, lo ideal es que también se inculque en casa, ¿no? Que la persona, bueno, muchas veces que ya viene dado, que bueno, hay muchos niños, niñas que ya practican, ya vienen un poquito con esa, dan esa importancia a las emociones, pero luego, claro, también los profesores y profesoras tienen que ellos aprender a cómo enseñar a través, ¿no? Sí, ahí voy. Lo mismo. Cómo gestionar las emociones. Un poco las dos dimensiones, ¿eh? Yo antes voy a acabar un poco lo de los chicos y entro en los profes, y las profas, porque creo que ese es un tema también muy importante. Así como en los chicos y las chicas tiene varios niveles, o sea, uno es el nivel de que tiene que haber una convivencia que sea generadora de emociones positivas, en las que yo vaya a un entorno en el que vaya a aprender y no tenga que estar sufriendo ansiedad, inseguridad, vergüenza, tristeza, desamparo en la relación con mis compañeros. Por otro lado, tiene que ser la base, la inteligencia emocional sobre la que yo pueda aprender, pero que nos lo está diciendo los directivos de primera línea. El otro día estaba hablando el director de Airbus, un tío ingeniero técnico, que la clave del empleo y del éxito profesional son las habilidades, como le llaman, blandas o socioemocionales, o socioafectivas. Trabajar en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, negociación, inteligencia emocional. Ahí va a estar la clave. Nos lo están diciendo Harvard, nos lo están diciendo todas las universidades, que la clave del futuro, las competencias más importantes, la empleabilidad, van a ser las competencias socioafectivas. Como sociedad nos ha quedado claro la tecnología y todos vamos ahí. Nos ha quedado clara el plurilingüismo y todos estamos, los colegios vas por toda España y ves que efectivamente se está yendo a hablar en inglés, etcétera, etcétera, idiomas. La que todavía no nos queda clara, que tenemos que evolucionar y es la base de mi bienestar personal y de mi bienestar relacional y social, son las competencias socioafectivas, que están ahí. Claro, llegará y vamos a acordarnos de este momento
en el que la misma importancia que se está dando al acoso escolar se va a dar al acoso que me mencionabas antes respecto de profesores, ¿vale? Pero claro, todo es la pescadilla que se muerde la cola. Volveremos a sacar y volveremos a caer en la cuenta de la importancia que tiene la educación, que es la preparación de las personas del futuro y también de los profesionales del futuro. Tendremos que poner como sociedades más avanzadas a la educación en el lugar que corresponde. Y deberemos dar a esas personas las competencias necesarias para que no se dé un acoso a profesor, para que no se dé una situación de estrés encubierto, que muchas veces no está sacado a la superficie, como ocurre con el caso del acoso escolar, que hay protocolos marcados, que hay sensibilización, que efectivamente se ha abordado el problema, como yo creo, bien. Que no me oiga nadie que no haya pasado situaciones difíciles, pero hay respuestas ante eso, ¿no? Pero para los profesores, quizá incluso por los propios profesores, que me imagino que igual en ocasiones que les da hasta como vergüenza, ¿no? Vergüenza en el sentido de, ¿cómo voy a decir que fíjate que sufro acoso por mis propios alumnos? Porque se supone que yo, entre comillas, soy la autoridad, soy el adulto, pero pasan auténticos, bueno, problemas que muchos profesores y profesoras se cogen la baja y hay veces que igual incluso ni cuentan el por qué, no, bueno, pues tengo estrés, estoy tal, pero no dicen la realidad, ¿no? Otra vez, ahí yo creo que en este programa habláis también de coach y habláis de temas que habéis tratado seguro que tiene que ver con la propia resiliencia de las personas y del profesorado. O sea, al final yo necesito, como profesional, necesito tener diferentes válvulas que yo tengo que ir llenando y van a ser competencias socioafectivas que yo tengo que tener para ser resiliente. Tengo que tener capacidad de negociar, capacidad de resolver conflictos, tengo que tener habilidades comunicativas, tengo que ser capaz de regular mis propias emociones y estados de ánimo, tengo que ser capaz de establecer límites a los chicos y a las chicas. Una serie de competencias que yo tengo que desarrollar, pero a dos niveles. Primero, porque lo tengo que desarrollar en mí mismo para mi bienestar personal y emocional, y segundo, porque eso lo tengo que incluir en la propia educación, que ahora mismo no estoy teniendo herramientas para ser capaz de trasladar esas emociones tan importantes, de enseñar a un chico o a una chica a motivarse para conseguir un objetivo académico, porque no estoy siendo capaz de enseñarle cómo lidiar con las emociones difíciles de ansiedad, de preocupación, que me genera ponerme delante de un objetivo académico que se me presenta difícil, y todo eso es un tema emocional. Todo eso son asignaturas pendientes, ¿no? Más unido con lo que hablabas antes, un poco tal vez la crisis esa de que no entendemos muy bien, no tenemos herramientas. Estamos en el educar sin gritar, ¿no? Nos han dicho que ese es el momento, educar sin gritar. Claro, que es la diferencia. O sea, que antes era lo de la educación, ¿cómo es? Espérate, que lo voy a mirar en tu chuleta. Sí. El estilo autoritario, ¿no? Sí. Vale, eso es la época ya de los castigos, ya está pasado, afortunadamente, en el que, bueno, pues había esas normas y el que no cumpliera se castigaba. Luego está el otro extremo, estilo permisivo. Sí, permisivo, sobreprotector, claro, que hiperemocional. Vale. También puede conllevar. Y luego no sé si ahí vamos en el medio, que ¿cómo se dice? En la medida justa de la virtud, estilo democrático directivo. Este sería el ideal en la negociación, claro. Mira, vamos a verlo en dos polos, ¿no? En un polo empezamos desde la derecha y lo que estamos viendo aquí es un estilo, no sé si es la derecha, sí, autoritario. Extremo autoritario con carencia de emociones. Aquí tenemos el otro extremo, el estado emocional, todo como te sientes, pero no hay límite, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado de uno a otro. Entonces, efectivamente, tenemos que ir hacia un camino medio en el que haya límites. Por supuesto, tiene que haber límites en la educación, tiene que haber normas, porque si no hay normas esto es un caos social, pero efectivamente tiene que haber emoción. Entonces, la dificultad está en cómo conciliamos eso. Yo tengo mi opinión y yo me mojo y lo digo, y me parece que hay igual un buenismo últimamente sobre cómo educar y cómo ser padres o madres guays, ¿no? Que parece que es amigo o amiga de tus hijos, y todos ¿no? son gracias y todos son cosas bonitas y en ningún momento pues he establecido un límite. Creo que también no tenemos que pasarnos al otro extremo, ¿vale? La frustración, el no conseguir lo que quiero. Yo cada vez que frustro a mi hija, parece que le estoy frustrando todo el día, ¿no? Pero cuando hay cosas que tiene que llorar, digo, jo, qué bien. Que esto le está preparando al final para adaptarse a la vida, ¿no? Porque va a salir a la vida y todo no va a poder ser. Y como no tengas recursos emocionales para haber lidiado con esa pequeña frustración, pues la vida te va a ser mucho más difícil que si la has tenido, ¿no? Entonces, en ese movernos de un estilo a otro, pues ahí andamos buscando un poco. Nos movemos entre el buenismo, entre el autoritarismo, entre el... Pero claro, ¿quién enseña a los padres y madres y quién enseña a los profesores? Es decir, claro, hablamos de los alumnos,
que tienen esa formación en centros escolares, institutos, universidades, en casa, pero claro, habría que tener, ¿no?, alguna figura, pues que los mediadores, así como en tu caso, que también forméis a profesores y profesoras precisamente ante los nuevos retos, sistemas educativos y demás, y que también ayudéis a los padres y madres, ¿no? A cómo, bueno, porque muchos que dicen, es que yo no sé qué hacer, no gritar mal, evidentemente, pero tampoco esto se puede salir de madre, cómo empatizo, porque igual esos padres y madres tampoco les han educado con esa inteligencia emocional. ¿Y dónde aprenden? Eso, no hay libros que uno pueda decir voy a aprender la inteligencia emocional, ¿no? Allí hay dos cosas, ¿no? Todos sabemos que hay personas que tenemos, hablo de los que tenemos y los que no tenemos, me incluyo siempre porque soy persona, ¿no? Quiere decir que hay personas que igual tenemos de manera innata algunas competencias emocionales más desarrolladas, ya sea la habilidad social, ya sea la empatía, otros la tenemos menos y hay que trabajar. Todos sabemos que eso, cada uno sabe cuáles sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de mejora, ¿no? Si lo analizamos desde un DAFO personal. Y un poco lo que nosotros tenemos dos programas y voy a hablar un poco de mi libro, pero porque es un tema que ahora me está tocando, ¿no? Tenemos dos programas, uno fundamental que lo que hace es poner en las manos de profesores y profesoras las herramientas de los profesionales de mediación y de resolución de conflictos, que dices, vamos a darle a estos señores que tienen que lidiar con su propia conflictividad, negociación, y con la conflictividad de los otros, de los chicos y de las chicas, mediación, ¿vale? O también tengo que lidiar a nivel de negociación con las familias, ¿no? Que también es otro de los temas que veíamos el otro día, que es generador de bastante estrés dentro de este equipo de profesionales y de profesores. Claro, ese programa yo creo que la gente lo coge rápido, ¿no? Porque dice, joder, con el conflicto, lo tengo ahí. Entonces necesito habilidades externas, cosas que arregle lo de fuera. Yo creo que vivimos una sociedad un poco del consumismo y estamos acostumbrados a comprar. Y a comprar cosas que me den respuestas ya y respuestas rápidas. Tenemos otro programa que a mí me gusta más, y es el liderazgo educativo. Del liderazgo educativo pasas a la emoción, a la comunicación y también a la resolución de conflicto. Pero ese programa educativo te lleva al docente y al profesional a mirar dentro de uno. Y eso es lo que no nos gusta tanto y no estamos tan acostumbrados. Pero a mí me parece una pasada. ¿Cuál es mi estilo educativo? ¿Qué actitudes tengo como docente? Analizo cuál es el contexto en el que yo estoy utilizando esas actitudes docentes, si es adecuado, si debería cambiarlo, si no debería cambiarlo. Estoy analizando en equipo de profesorado cuáles son las situaciones que a nivel emocional más me dificultan el trabajo en el aula. ¿Cuáles son mis pensamientos limitantes que tengo a la hora de enfrentarme y no me están permitiendo ser resiliente dentro de la profesión? Entonces, claro, yo digo, no se puede conocer sin conocerse. O sea, el primer cambio, tú lo de fuera en cierta manera no lo puedes controlar, no depende de ti, pero tu actitud y los recursos con los que tú te dotas a nivel interno, pues son la clave del aprendizaje del profesor y de cualquier profesional y de cualquier persona. Entonces, claro, a mí ese programa me encanta porque partes de tu propia estima, de tu propia resiliencia, de tu propio análisis y vas yendo hacia afuera, ¿no? Cómo manejo mis emociones, la del alumnado, cómo después manejo la habilidad comunicativa, establezco límites, soy asertivo, y de ahí sí voy utilizando después hacia la negociación y voy hacia la mediación. Claro, lo que veo es que esa primera parte, pues convence menos, porque lo que estoy viendo que se quiere en general es o respuestas concretas, no voy a decir respuestas mágicas, pero sí, tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Y luego también lo que queremos es mucho lidiar con lo de fuera, trabajar con lo de fuera, que me den respuestas hacia afuera, pero muchas veces las respuestas de fuera están dentro. No sé si las reflexiones que hoy andaba cavilando y con un compañero y tal, si te las he sabido trasladar, pero eso es un poco la... Lo has explicado maravillosamente bien. Así es, eso que el tema tiene tela, o sea, que al final es complicado, hace falta mucho trabajo, el tema también, como comentas, ¿no? Al final la educación es todo, padres, madres, ¿no? Familia, los propios alumnos, los profesores, claro, y muchas veces esas herramientas, ¿no? No se tienen de por sí, y ahí están los programas que ofrecéis en Garriville, porque me imagino que en la página web, Asier, tenéis también toda la información, ¿no? Sí, eso está en la página, que es muy sencillita, además es cómoafrontarlosconflictos.com. Alguna vez la he comentado, pues hay programas para familias, dirigidas al equipo docente y equipo escolar, para los chicos y para las chicas, de diferentes dimensiones, de mediación, de prevención del acoso escolar, ya
la verdad que un proyecto educativo, el de cómo afrontar los conflictos, pues que son ya más de 13 años desarrollándolo. ¿Vale? Ahí es nada, o sea, con una experiencia amplia y además más claro imposible, cómo afrontar los conflictos.com. Así es, para que nadie se nos pierda y para que tengan todo clarito. Y bueno, pues oye, que no es malo pedir ayuda. Es más, yo creo que es de tener inteligencia el saber afrontar esos conflictos y además, bueno, pues tanto centros escolares donde colaboras, que también sí que te llaman y estás con ellos trabajando en diferentes programas, como también padres y madres que también, pues por supuesto, pueden contactar con vosotros, bueno, pues para solicitar esa ayuda y esa, bueno, pues ese asesoramiento. Asier, nos vemos dentro poquito, ¿qué te parece? Muy bien, Susana, encantado, un placer como siempre, venir y vaciarme aquí contigo. Hombre, un ratito. y aprender, ¿eh? Y la verdad es que además siempre, oye, salimos aprendiendo más contigo y todo con todo más clarito. Y yo también con vosotros, porque al final siempre que vas es una oportunidad para mí para lanzar cosas, para ver perspectivas y muchas gracias, Susana. Asier, lo dicho, nos vemos en poquitas semanas. Gracias. Nos tenemos que marchar, ha sido intenso, ha sido programa completito y mañana prometemos volver, porque a las 5 de la tarde aquí estaremos como pinchos, como clavos, en Ojo de Vizcaya, en Tele7. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Un besito, por favor.